Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores. Gran arranque musical en nuestro programa con el españolísimo Miguel Bosé. Una voz inigualable que ha hecho grandes dúos, grandes fusiones. El gran Miguel Bosé, españolísimo por cierto, con una mexicana, Paulina Rubio, en el arranque musical del Sol de Nuestra España y esta versión de Nena. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa a través de esta casa, Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Acá estamos en esta jornada de este día sábado 17 de septiembre del 2022. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentido junto a Carlos Ayo. Un gran abrazo, Manolo, y un gran abrazo para Carlos. Muy bien ayer Manuel Corral Vide en el programa de TN, en comidas de colectividades, con el amigo Pietro. Así que, bueno, un gran cocinero, obviamente, el italiano Sorba. Así que bueno, enhorabuena. Bien, Manuel, ayer desde el Centro Riojano Español, después los amigos del Centro Asturiano. Así que, bueno, algo muy lindo. Les digo la verdad, anoche disfruté. Está bien, uno está tan relacionado con la colectividad española de hace casi 40 años que disfruté realmente y con la propuesta de Diego Valenzuela, un gran historiador, sin lugar a dudas, una persona que sabe y mucho. Realmente disfruté del programa de ayer de TN, así que enhorabuena. Ya me habían comentado los muchachos, algunos de los chicos de TN, que en la semana estuvimos en contacto con ellos, a través de la profesión de uno, me habían dicho, me dice, ojo que el viernes va a estar muy bueno el programa. Fíjate a ver qué te parece, Oscar. Y la verdad, realmente lo quiero destacar ayer. Felicitaciones a la gente de TN y a la gente del equipo de trabajo de comidas de colectividad, porque ayer la españolada estuvo el españolísimo realmente al tope. Bien alta la vara de la colectividad española y toda su propuesta gastronómica. Así que Manuel Corralvide, abrazo, querido, chapó, te sacamos el sombrero de chapó, felicitaciones Manolo, y un abrazo para Carlos. Bueno, amigos, acá estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo en esta jornada espectacular en Buenos Aires, cuando han pasado ya 12 minutos de la hora 10 en la República Argentina, 12 minutos de la hora 17, en nuestra, de la hora 15, perdón, ya estoy diciendo cualquier cosa, de la hora 15 en nuestra madre patria, tenemos 5 horas de diferencia, 1 hora menos en Canarias, y estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo. La puesta en el aire, Nicolás Olaechea. Hola, Nico, ¿cómo va? Buen día, buen sábado, ¿cómo estamos? ¿Así que todo bien? Me alegro entonces, Me hace con el pulgar, yo no lo veo, pero bueno. Pero nosotros, ¿por qué? Porque él, nuestro joven Nicolás Olaechea, uno de los hijos de la dinastía Olaechea, está desde los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón, al 1600. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestros estudios de radio de Mive Producciones, de la productora Mive Producciones, en el Distrito Tecnológico, aquí en Parque de los Patricios. Estamos con todo nuestro equipo completo acá también, no se crean. Estamos con Belén Dipsa, en lo que es producción y también en redes sociales. Estamos con Mónica Cervantes, en lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa. Estamos con Mili Dipsa en lo que es producción y en el soporte técnico, y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardis. Hoy el santoral conmemora a Santa Adriana de Frisia. El nombre Adriana significa la que proviene del mar Adriático.
Así que para todas las Adrianas, y por qué no los Adrianos, que hay también. Yo tuve un profesor de biología que se llamaba Adriano, Adriano Violcati, me acuerdo el nombre y apellido. Así que por eso, así que para todas las Adrianas y los Adrianos, nuestro saludo desde aquí, desde el sol de nuestra España. Bueno, también hoy les quiero contar que es el Día del Psicopedagogo en la República Argentina. Esto se debe a la muerte de Jean Piaget en 1980, un prestigioso psicólogo y filósofo suizo, cuyo gran aporte al estudio del pensamiento y del lenguaje dio origen a la epistemología genética, o sea, la disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de los estados de menor conocimiento a los estados de conocimiento más avanzado. Así que para todos los psicólogos, en definitiva, nuestro saludo también. En especial a mi querido amigo Diego Flannery, colega, locutor y psicólogo también, Diego Flannery, que está en la Universidad Kennedy también, y aparte es locutor, miren ustedes. Así que bueno, un gran abrazo para mi querido Diego Flannery. También hoy es el Día del Profesor en la República Argentina, esta fecha que fue instaurada para conmemorar el fallecimiento de José Manuel Estrada, quien fue un referente de la docencia nacional, que también hizo grandes aportes en las principales leyes educativas de nuestro país. Y hoy es el Día Mundial de las Playas. ¿Escucharon bien? ¿Por qué? Porque cada tercer sábado del mes de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, esto a fin de generar la conciencia en la población acerca de la conservación de los espacios marinos y también del medio ambiente. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos un programa que realmente está para alquilar balcones. ¿Por qué? Les voy contando. En un ratito lo vamos a tener a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. También tendremos a Tony Cabot con todo el deporte español y lo que es la campaña del Deportivo Español. Tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España. Tendremos a Mini Dipsa con todos los eventos de la colectividad y de espectáculos, tanto de Argentina como de España. Estaremos también con nuestro hombre del deporte argentino, Roberto La Rosa. Y estaremos charlando en minutos, porque ya me está comentando la producción que ya se están tratando de poner en contacto. Estaremos, Dios mediante, dialogando con José Calvo, que es el secretario general del Centro Riojano y también el Centro Riojano Español, hablo, ¿no? Obviamente, y representante del Centro Riojano en lo que es la comisión de FEDESPA, la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina. También estaremos contando, por cierto, con, tenemos mucho más, sin lugar a dudas. Tenemos a Pablo Villarruel, estaremos charlando con Pablo Villarruel, también. Les cuento, mientras estoy hablando, se me había abierto un poco la computadora acá, entonces por eso andaba ahí. Estábamos charlando con Pablo Villarruel, está bien, que es del Centro Asturiano de Buenos Aires. Estaremos charlando con Lorenzo Lucas González, presidente del Centro Salamanca, que nos va a contar algunos temas del evento de la institución. Estaremos charlando con una becada, una beneficiaria de las becas de posgrado de la Junta de Castilla y León, María Pía. Estaremos charlando con mi amigo Pablo Marnotes Raña, secretario general de la Federación de Sociedades Españolas, que hay novedades muy importantes, atención, de la Federación, y presten atención, porque hay una noticia muy importante sobre el Celebra España acá en Buenos Aires, en la Avenida de Mayo, así que a prepararse. Además, como siempre, nos va a acompañar la mejor música española y la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Mili Dipsa, vamos a recordar a nuestros amigos oyentes, central de oyentes, vía celular del programa, redes sociales, y recuerden que hoy a la 1:10 de la tarde estaremos haciendo el sorteo, mediante algoritmo, obviamente, de 2 entradas, 2 ganadores, una entrada para cada ganador, para la fiesta del ramo que se va a llevar a cabo mañana, domingo 18 a las 13:30, en Cangas de Narcea, un almuerzo. Después les voy a ir comentando algo más. Así que bueno, algo realmente importantísimo para que lo tengan en cuenta. El que gane, bueno, y quiere ir con algún otro acompañante, bueno, obviamente puede ir y y abonará la otra tarjeta de invitación. Después le damos la data. Pero bueno,
a comunicarse y estas son las vías de comunicación porque ya me está comentando la producción que ya están conectados la gente del Centro Riojano Español. Vamos, Mili, buen día, buen sábado, ¿cómo estamos? Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Por suerte ha llegado el día sábado, así que hoy qué lindo día, ¿eh? Qué lindo día, pinta bien, vamos a ver cómo termina, así que hay que disfrutar. Hasta las 13 horas los vamos a estar acompañando con el sol de nuestra España y luego, si quieren volver a escuchar el programa, si dicen, quiero escuchar el programa del sábado anterior, ¿cómo pueden hacer? Muy pero muy simple. Sumarse a la familia digital del Sol de Nuestra España a través del canal de YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España, como el nombre del programa, en YouTube, El Sol de Nuestra España. Se suscriben gratuitamente y ahí pueden volver a escuchar todos los programas de este año 2022, como también las entrevistas por separado. Así que para tener en cuenta, las invitamos a que se sumen a la plataforma digital. En Instagram también estamos, en Twitter también estamos y en Facebook también estamos. Así que por cualquiera de esas vías nos pueden contactar y también se pueden sumar. Después, para participar del sorteo, atención, les di tiempo para que agarren papel y lápiz, ¿eh? A ver. Para participar del sorteo es muy simple. Se pueden comunicar a través de las redes sociales o a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetirlo, 11 36 76 6100. Recuerden que si llaman desde un teléfono fijo, el prefijo es 15 36 76 6100. Ahí nos pueden llamar, mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamarnos por WhatsApp. Ahí tienen una diversidad de opciones para comunicarse con nosotros a través de la central de oyentes. Bueno, perfecto, exactamente las 10 de la mañana, 20 minutos en la Argentina, 15:20 en España, una hora menos en Canarias. Hacemos esta propuesta porque ya está conectado la gente del Centro Riojano Español. Separador mediante, vamos que venimos y seguimos, dale. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos acá en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en esta propuesta que nos acompaña, como siempre, el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y claro, ustedes recordarán, ya estuvimos charlando de que se viene la gran fiesta del próximo domingo 25 de septiembre, lo que tiene que ver con las fiestas de San Mateo y de la vendimia riojana, este origen de estas fiestas que obviamente, como lo he señalado, se remonta al siglo XII, una época medieval en la que Logroño, por su categoría de villa, tenía el privilegio de celebrar una feria anual que, además de ser ocasión de las fiestas populares, de esta manera permitió a Logroño comenzar a exponer su producción vitivinícola, principal riqueza de la región. Y luego, obviamente, en 1818, les cuento un poco de historia también, que es interesante. En 1818, el rey Fernando VII y más tarde la reina Isabel en 1845 confirmaron la celebración de estas fiestas en la tercera semana de septiembre. Claro, se fijó como día central el día 21, fecha en que el santoral católico recuerda a San Mateo, el recaudador de impuestos y patrono de los mercaderes. Pero en Logroño, todo comienza en la plaza del ayuntamiento, con el pregón del alcalde, el popular chupinazo, que este año obviamente se lanzará justamente en el día de hoy, sábado 17, dando así comienzo justamente a las semanas de las fiestas y a la celebración general. Pero bueno, vamos a charlar un poquito ahora sí del Centro Riojano Español de Buenos Aires, porque se viene la fiesta el próximo domingo 25 de septiembre, fiesta de San Mateo, vendimia riojana, donde viene la misa, el pisado de la uva, el almuerzo, la importancia de seguir esta tradición
hoy en día. Y para charlar de este tema lo tenemos en línea a quien es el secretario general del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Además, él es representante de esta institución en lo que es la comisión de FEDESPA, la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina. Está muy metido en el Centro Riojano Español y conoce mucho, que es mi amigo José Calvo. Hola José, buen día, buen sábado, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buen día, ¿cómo andás, Oscar? ¿Todo bien? Bien, bien, qué lindo tenerte acá en el programa, José. Gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, gracias. Sé que sábado a la mañana tenés algunos compromisos, ya me lo habías anticipado justamente hoy antes de arrancar el programa, pero bueno, quisimos tenerte en el aire, charlar contigo un poco, porque Bien, se nos perfecto. viene el próximo domingo 25 esta gran celebración de las fiestas de San Mateo y de la Vendimia. Bueno, contémosles un poquito a la audiencia, querido José, por favor. Mirá, este 25, lo primero que hacemos es ir a la iglesia de Valvanera, Sí. que está ahí en Bartolomé Mitre y Ascuénaga, Ujú. a la misa de 10:30, Sí. y realizamos una ceremonia sencilla, pero que la Virgen Sí. de Valvanera Ujú. es portada por los socios, Sí. ¿no es cierto?, Sí. a hombros, entran a la iglesia, se realiza la misa, Ujú. y luego vamos al centro riojano, que Sí. está ahí en la avenida Belgrano 952, Sí. y hacemos la gran fiesta, porque esta es una de las fiestas más importantes de La Rioja. Sí, señor, es Ahí cierto. vamos a hacer el pisado de la uva, Sí. ¿no es cierto? Y con ese caldo que nos va a dar el pisado, Sí. vamos a juntarlo y ofrecérselo a la Virgen, Claro, bien. ahí mismo en el centro. Bien, bien. Una bendición, Sí. y después, bueno, la tradicional fiesta. Claro que sí. Consistirá en hacer una comida, ¿no es cierto?, Sí. en la que va a haber tapas de canas, Sí. arroz con setas y calamares, Sí, señor. flan con crema y dulce de leche de postre, Sí, señor. vino blanco, tinto, Sí. va a actuar el conjunto de baile, el Sí. coro, Sí. va a haber un show flamenco. Bien, bien. Ah, y escúchame, José, y nunca falta Sí. el zurracapote, por supuesto. ¿Estamos? Por ¿Eh? supuesto. Bueno. Al final de todo, después, la gran bendición con el zurra capote. Sí, señor. Bueno, escúchame, te voy a proponer una cosa. Sí. Total, estamos acá en esta charla, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo. Contale a la audiencia, que muchos saben, pero otros tal vez no lo saben, ¿qué es el zurracapote? Contale a la audiencia, por favor, querido José. El zurra capote es una maceración de fruta dentro de un vino, Ujú, sí, ¿no es cierto? sí, Se colocan distintos tipos de frutas sí, y se dejan macerar por varios días. bien. Eso le da al vino cierto sabor distinto a Sí. lo que sería un vino común. Claro, bien, 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 bien. Y que es aceptado por todos, cuando lo sirven, porque lo he visto también. ¿Qué te Y, parece? y yo también en su ¿Qué te momento parece? lo he disfrutado también. Así que bueno, y José, Sí. contame un poquito también. Sí. Tengo entendido que aparte de esto que nos estás contando, que se arranca con la misa, luego ya allí en la institución se va con el pisado de la uva, también luego el almuerzo de camaradería, con esta propuesta gastronómica de excelencia, como ya nos tienen acostumbrados al Centro Riojano Español de Buenos Aires. También tengo entendido, si no me equivoco, va a haber sorteos con importantes premios, ¿es así, no es cierto? Por supuesto, como siempre en La Rioja, en el riojano, al fin de la comida tenemos sorteo de chorizos, Sí. un jamón, el infaltable jamón, ¿no? Sí, señor, el Botellas de jamón. vino. Sí, Es la terminación de una gran fiesta. claro que sí, claro que sí. Y a propósito, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los valores para los socios, para los invitados, para los menores de 12 años. Bueno, contale a la audiencia, para que sepa que cuando se pisa esta uva, en el lugar en el escenario, es una especie de tinaja grande, muy amplia. Claro, Y exacto. ¿quiénes son los que pisan esa uva? Contanos un poquito, José. Mirá, esa uva generalmente la pisaban los jóvenes, Sí, ¿no es cierto? sí, señor. Pero ahora
vamos a ver a quién ponemos. Ajá. Se están ahí moviendo 2 o 3 personas, Sí. seguramente siempre son 2 personas, porque la tinaja no es muy grande, Claro. Ujú. porque no es el espacio para eso, pero Claro. se pisan 2 personas, pisan Sí. las uvas, Sí. y Sí. ahí sale el juguito, que en La Rioja se llama el caldo. Exactamente. Aparte, esto es un ritual muy importante en Ese la ritual tradición que en La riojana. Rioja también se realiza. Claro. En La Rioja Sí. se llena una tinaja de esas, se llena Sí. porque llevan las uvas, las distintas instituciones, los Sí. colegios, Ujú. los colegios primarios, secundarios, Sí. y vos ves una cola inmensa de chicos que se acercan con su canastita y van llenando esa tinaja, y hay 2 personas que pisan la uva, Sí. Sí. ¿cierto? Y ahí, bueno, ahí sale ese caldo que también se produce en la bendición del mismo. Claro que sí. Y aparte seguir esa tradición riojana, que hace ya tantísimos años se viene manteniendo. Bueno, contanos un poquito. ¿Todavía hay algunos lugares disponibles? ¿Hay capacidad para que aquellos que están escuchando el programa se puedan anotar, José? Mirá, que se apuren, porque Bueno, estamos llegando al tope, ¿eh? bien, bien. Así que, Estamos llegando al tope. bien, bien, correcto. Así que rápidamente a llamar Sí. para reservar. Perfecto. Vamos a recordar, José, los socios, el valor son 2.800. Correcto. Los invitados son 3.300 y los menores de 12 Perfecto. años 1.400. Y si me permitís, Muy bien. vamos a recordar Sí. a la audiencia, para las reservas, y aquel que quiera consultar para también la posterior reserva, es un teléfono celular muy fácil. Para consultas y reservas es 15 32 92 54 16. Reitero, 15 32 92 54 16. Y aquel que lo quiere hacer a través del WhatsApp, que hoy en día se utiliza, el mismo número, 11 32 92, en este caso 54 16. 11 32 92 54 16. ¿Viste? Porque siempre va a pasar, querido José, que alguno va a querer saber también, así que sobre este tema para poder tenerlo en cuenta para asistir el próximo domingo. Así que bueno, te voy a hacer una pregunta. Y antes que nada, Sí. hoy te tengo a vos en el aire en este sábado a la mañana, desde ya en vos lo hago extensivo a Pedro Valenciaga y a toda la comisión directiva, Enrique, a todos en sí, felicidades por la firma del contrato de renovación de alquiler del inmueble donde está el Centro Riojano Español, que antes de ayer lo han hecho, por lo que tengo entendido, antes de ayer jueves, pasado antes de ayer. Bueno, contanos un poquito, porque están en un lugar, característico y simbólico para la colectividad, que es la Avenida Belgrano, casi esquina 9 de julio. 900, claro. Claro. Bueno, contanos, ¿hace cuánto tiempo que está allí la institución? Y hace bastantes años. Nosotros estábamos en Flores Sí. y luego nos mudamos ahí. Ajá. Y prácticamente, no sé, pero 10, 15 años fácil. Perfecto. Fácil. Y ahora han Y firmado bueno, por otros tenemos- 3 años más, ¿no es cierto? Ya, este lugar. Claro, se ha firmado Sí. afortunadamente Sí. para poder abrir, para que todos tengan en cuenta que el riojano vuelve a tener su restaurante, Sí. ¿no es cierto? Como siempre, con comidas riojanas, Ajá. Bien. ¿no es cierto? Bien. Y bueno, se abrirá dentro de ponerle 2 meses más o menos, mientras hacen todas las refacciones y todo, Ujú. y volveremos a tener ese faro riojano en el medio de la ciudad. Qué lindo lo que nos estás contando. Bueno, comentanos un poco también a la audiencia. Recordemos que el Centro Riojano Español está en la avenida Belgrano 952, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos, eso también para tenerlo en cuenta. Y además, las líneas de contacto del Centro Riojano es el 4331
3989, reitero, 4331-3989, también el 4331-3976, Centro Riojano bsas@gmail.com, Centro Riojano bsas@gmail.com. Así, bien, perfecto. Claro. Bueno, y se mete en Facebook, entras en Facebook y pones Centro Riojano Español y sale. Claro que sale sí, directo. claro que sí. Gracias por este ratito aquí en el programa, en El Sol de Nuestra España, edición federal, mi querido José Calvo. ¿Y qué te parece si para cerrar la charla vamos a compartir un tema de un cantautor, que además es productor musical, que sigue vigente, tiene 71 años pero sigue vigente, que es muy conocido, pero joven, claro que sí, José María Purón Picatoste, más conocido por todos como Chema Purón, que nació ahí en La Rioja. Claro. Varias veces al centro. Mirá vos, nació en Nájera, le cuento a la audiencia, nació en Nájera, que es un municipio dentro de lo que es la Comunidad Autónoma de La Rioja, situado en lo que es la comarca de La Rioja Alta. Así que bueno, vamos a disfrutar a Chema Purón con esta versión de Ahora que tú no estás. Querido José, abrazo grande y esperemos vernos prontito. Toda tu audiencia. Gracias, José. Y bueno, que se preparen para ir al restaurante ahora. Lo vamos a tener en cuenta, después nos vas a contar. Así que te mando un abrazo. No me cortes que quedamos en línea privada, no me cortes. Así gracias a vos. Así charlábamos con José Calvo, secretario general del Centro Riojano Español de Buenos Aires, un hombre muy ligado a nuestra colectividad española hace ya tantos años y que hoy ha sido protagonista del día en nuestro programa y para todos ustedes. Vamos con la música, Chema Purón en el aire. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo.
Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, estamos acá en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Recuerden que a la 1:15 de la tarde, 1:15, 12:45, estaremos haciendo el sorteo de 12 tarjetas, una por persona, una para cada ganador, gentileza del Centro Cangas del Narcea, de la calle Beruti, que mañana tienen la fiesta del ramo, mañana a las 13:30, un almuerzo que va a ser al mejor estilo de las fiestas canguesas, así que bueno, que tendrán fiambres surtidos, carré de cerdo relleno o también pollo a la parrilla con papas, el que él quiera, y batatas, postre, helado, café, vino, agua, gaseosa, show, bueno, a ver, conjunto de baile, gaitas, también raíces asturianas. Bueno, va a ser una gran fiesta mañana, lo que es la fiesta del ramo. Le mando un gran abrazo a mi querido Carlos Ferré. Carlos, un gran abrazo. Y como siempre en carrera, Carlitos, como tiene que ser. Así que bueno, pueden participar, pueden llamar. ¿Cómo tienen que hacerlo? A través de esta central de oyentes. Nos llaman, nombre, localidad y últimas 3 cifras de documento, para que lo tengan en cuenta. Mili, el procedimiento para que hasta la 1:15 de la tarde, tanto en central de teléfono como redes sociales, participen. Vamos. Muy bien, es muy simple. Se pueden comunicar a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, o a través del Facebook e Instagram del programa El Sol de Nuestra España. Nos buscan y ahí está el video para que puedan participar. Es muy pero muy simple, miren, un simple llamado de segundos les puede cambiar, es decir, pueden ganar, así de simple. Obvio. Porque lo único que necesitamos es nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Muy pero muy simple. Si no quieren llamar, pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp a la central de oyentes 11 36 76 6100. Bien, perfecto. Antes de pasar con el tiempo de la realeza, porque ya se está preparando María Belén Dipsa, está en sala de maquillaje, vamos con los números de la suerte. La quiniela nocturna anoche viernes, en la ciudad a la cabeza, favoreció el número 0975. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 1416. 1416. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 366. 366. Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció el número 5170, 5170. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 1584, 1584. Y por último, en Córdoba, anoche en la Docta, a la cabeza, favoreció el número 0253. 0253. Los números de la suerte, aquellos que juegan un poquito a la quiniela, algunos numeritos, también que lo participamos con todos ustedes aquí en El Sol de Nuestra España. La tenemos aquí, a quien obviamente tiene que ver con el tiempo de la realeza y que nos acompaña todos los sábados, que es María Belén Dipsa. Tiempo de realeza con Belén Dipsa. ¿Cómo va, Belén? Buen día, buen sábado, bienvenida. Buen sábado, divina semana para todos. Acá andamos con este clima que hoy está un poquito más bajo, ¿no? De cálido. Sí. Pero bueno, acá con todo el resumen semanal de lo que es la realeza española y algunos datos de lo que va a ser
el funeral de Isabel II porque van a estar los reyes de España. Ah, bueno. Así Perfecto. que bueno, comenzamos ahora mismo en el top número 3. Tenemos a Doña Sofía, que de España a Nueva York, la reina Doña Sofía celebra el mes nacional de la herencia hispana de Estados Unidos y el aniversario número 40 del hermanamiento de Madrid y Nueva York. Doña Sofía asistió el 14 de septiembre a la función de la gira Authentic Flamenco de Amador Rojas con la Fundación Ángel Orensanz en el Teatro Real estadounidense y al día siguiente presidió la ceremonia de gala luego del concierto denominado Una celebración de la música española, traducido al inglés, lo hemos traducido para que se pueda entender. Claro. En el Carnegie Hall de Nueva York, en el que cuentan con artistas de la música y también del baile sobre el género de la zarzuela. Además, participó de la cena de gala junto a altas autoridades gubernamentales y empresarios de ambos países. La reina consorte de España, luego de este tour que está haciendo por Nueva York, volverá hacia Europa para estar presente en el funeral de Estado en memoria de la reina Isabel II, que vamos a adelantar algunos detalles en el bonus track. Bien, perfecto. En el top número 2 tenemos a Don Felipe, el rey de España, que esta semana tuvo diversas audiencias institucionales y también utilizó otras, ¿no? Estuvo presente en otras actividades, comenzando el 13 de septiembre, en el que como presidente de honor inauguró el Congreso Internacional de Abogados, conferencia de otoño de la ILS Madrid 2022, que también lo hemos traducido al inglés, Sí. que se encuentra organizado por una de las asociaciones de abogados más grandes del mundo. El rey de España dio un discurso en el que resaltó, escuchen esto, que ante el contexto en el que se vive, no solo basta que las democracias del mundo estén unidas para defender el Estado de Derecho, valores y principios de las constituciones, sino también fortalecer la cooperación del derecho internacional y la Carta de la ONU, que no solo se debe de considerar, sino exigir su cumplimiento. La verdad, un discurso bastante contundente. Sí, hemos destacado, hemos tratado de dejar en esta frase que hemos dicho un poco de lo que recalcó en su discurso. Así que también lo que algunos están diciendo, que esto no es solamente para un país, sino para el mundo, ya que el evento se nombró bajo el lema de Europa y América, sinergias y oportunidades. Bien. Así que, por eso mismo, bastante contundente el discurso que dio. Bien. Y en el top número 1 tenemos las actividades en conjunto de los Reyes de España, porque este lunes 12 de septiembre Felipe VI y la reina consorte Leticia asistieron al acto inaugural Año Picasso como presidentes de honor de la Comisión Nacional para la conmemoración del aniversario número 50 del fallecimiento del pintor malagueño Pablo Picasso. Al llegar al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, los Reyes de España fueron recibidos por el presidente del gobierno Pedro Sánchez y otras altas autoridades gubernamentales de España y Francia, ya que este programa, que contiene proyectos expositivos, congresos y eventos, se hizo en conjunto por ambos países, como también autoridades del evento, quienes fueron los que participaron. Bien. Intervinieron diversos presentes, como la hijada de Pablo Picasso, Paola Dominguín, el nieto de Pablo Picasso, Bernat Ruiz Picasso, y el rey, que destacó a Picasso como un artista completo que experimentó en varias disciplinas, corrientes y estilos artísticos, además de que este programa que se estaba dando hacía que la cultura sea como un patrimonio común y compartido, como inspiración, como fuente de vida para artistas conocidos y no tan conocidos. Bien. Luego, para el miércoles 14, cambiando de rumbo, los Reyes de España presidieron el acto de inauguración de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, que aumentó su capacidad y carteras de servicios. Bien. Y para finalizar, en el día de ayer, en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, Don Felipe y Doña Leticia, que es presidenta de honor con carácter permanente de la Asociación Española y de la Fundación Científica contra el Cáncer, asistieron al concierto para cerrar la conmemoración de los 50 años de la investigación sobre el cáncer, en nombre de la ciencia, para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Bien. Pero antes de dar comienzo al concierto, la Orquesta y Coro Nacional de España interpretó el feliz cumpleaños a Doña Leticia por sus 50 años, y ella agradeció el detalle y el cariño a todos los asistentes. Qué bueno, realmente. Así que muy bien. es el top 3
que tenemos en el día de hoy. Y también tenemos el bonus track, que como les dije, les íbamos a adelantar un poco porque este lunes se realizará el funeral de la reina Isabel II y van a estar los 4 integrantes de la monarquía española. Es decir, don Felipe, doña Leticia, doña Sofía y también don Juan Carlos, que va desde los Emiratos Árabes. Bien. Ellos 4 van a estar presentes, pero cabe destacar que en esta ocasión será la primera vez que los mayores de la familia real estén juntos, o sea, en un acto público, luego del funeral de la infanta Pilar de España, hermana de Juan Carlos I, que falleció en el 2020. Así que se comenta que primero irán a la recepción oficial ofrecida por Carlos III en el Palacio de Buckingham, en el que asistirán jefes y ex jefes de Estado, líderes mundiales y personalidades de todo el mundo, y luego se van a ir a desplazar hacia el Palacio de Westminster, que es la abadía en Londres, donde se encuentra instalada la capilla ardiente donde van a descansar los restos de Isabel II, que es donde ahí están toda su familia. Bien, perfecto. Parece ser que la Casa Real confirmó que irán los reyes Felipe y Leticia, van a viajar junto a doña Sofía en un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Española, y por otro lado va a viajar Juan Carlos I con su jet privado. Y en razones de alojamiento, los reyes de España, doñas Leticia y don Felipe, van a estar alojados en la Embajada de España en Inglaterra, pero parece ser que a doña Sofía, a la reina Sofía, y a Juan Carlos I irán a un hotel. Mira vos. Obviamente en habitaciones separadas porque hay unos roces, sí, ya sabemos. Pero ahí van a estar presentes también. Como quien dice, de público conocimiento. De público conocimiento, bien, sí. Correcto. Bueno, Belén, ¿nos reencontramos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España? Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa, con todo el tiempo de la realeza. Señoras y señores, en 30 segundos llega ese rinconcito tan particular de mi querido amigo Juan Alberto Baliari. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora presentamos Cuando Canta España, recordando su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Un beso enorme para Mari, la mamá de Juan Alberto, para don Juan también, que se está reponiendo. Un abrazo grande para Guillermo también, Guille, que tuvimos esta semana tomándonos un riquísimo café ahí por la zona norte del Gran Buenos Aires. También un beso para Fernanda, para toda la familia, la pandilla Baliari, como digo yo. Así que están a pleno, a full. Así que abrazo grande, Guille querido. Bueno, saben ustedes que con Juan Alberto, cuando charlábamos de distintas propuestas que eran artísticas, culturales, musicales, políticas, de fútbol, hablamos de mujeres también, ¿por qué no? Porque charlábamos de todo. Pero había una mujer muy particular que cuando yo hablaba con él, yo lo notaba a Juan Alberto que se le encendían los ojos. Y esa mujer tan particular tuvo que ver algo muy importante en la fase de la trayectoria profesional de Juan Alberto Baliari, que fue, es y será Beatriz Mariana Torres, más conocida como Lolita Torres, esta grande, que yo también tuve oportunidad de conocerla gracias a la actriz Eve Donay, siempre lo destaco. Y Lolita Torres, esta gran cantante, actriz argentina, que incursionó en todo, en cine, en radio, teatro, televisión, que recorrió Rusia, España, América Latina, Asia, Europa, recorrió todo, que filmó películas y que fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, madre del gran cantautor y actor Diego Torres, y otros hijos también, obviamente, sin lugar a dudas, abuela de Ángela Torres, y una bellísima familia, la de Lolita Torres. Y claro, esta semana, el 14 de septiembre, hizo justamente 20 años de su partida. Muy joven, a los 72 años. Ella está descansando justamente en el cementerio de la Chacarita. Así que bueno, y hoy la queremos recordar a esta grande, a Lolita Torres, que tenía ritmo, sal y pimienta, como en el año 51, con esa propuesta de película, como La Danza de la Fortuna en el 44, como La Mejor del Colegio en el 53, 40 años de novios en el 63 y tantas cosas que ha hecho. Y hoy la vamos a recordar con esta versión tan particular, La Niña de Fuego, Lolita Torres, en el recuerdo para todos ustedes.
El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y el momento es deportivo, que tiene que ver con el deporte español y también la campaña del Deportivo Español en la Primera C en la República Argentina. Querido Tony Cabot, ¿cómo estás? Muy buen sábado, buen día, bienvenido. Muy buenos días, Oscar. Un saludo para ti y un saludo grande también para toda la audiencia que nos escucha. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien la semana, Tony, querido? Semanita perfecta, semanita soleada en Buenos Aires para acabar o para entrar en la primavera, bien, que a todos nos anima a despertarnos con días, aunque sea invierno, días de sol, ¿no? No es lo mismo levantarse con un día soleado que con un día gris y lluvioso, así que me ha hecho sentir como si estuviese en el Mediterráneo estas últimas semanas aquí en Capital. Bueno. Y un día que viene muy cargado de deporte español, Oscar, tenis, básquet, fútbol, Deportivo Español, campeonato de liga. Tú me dices por dónde quieres que empecemos. Y hagamos un pantallazo de un polideportivo. ¿Qué te parece? Que de todo un poco. Yo te lo dejo en tus manos. Arranca como vos quieras, Tori. Te escuchamos. Venga, vamos a empezar con el Deporte Rey, con la Liga Española, con la jornada número 5 de esta Liga Española que cada vez está más emocionante. Sí. Valladolid-Cádiz se jugó ayer. El Cádiz era el único equipo que no había puntuado en todo el campeonato. El Cádiz de Sergio González, el técnico, pues ganó 0-1 en Pucela, en Valladolid, al equipo del que es máximo accionista Ronaldo Nazario da Lima. Muchos lo conoceréis, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, etcétera. Sí. El Mallorca, que está ganando la Almería por 1-0, gol de Maffeo, un Mallorca que necesitaba empezar a sumar de 3 en 3, un Mallorca que venía de perder la semana pasada en el Bernabéu. Ha sacado un 11 revolucionario, el bueno del Vasco Aguirre, el técnico mexicano, y parece que ha dado resultados. Maffeo, el carrilero por banda derecha, ha marcado el único gol que impera ahora en el marcador. Sí. Y luego hay lindos partidos para un poquito más adelante. Bueno, en un ratito apenas empieza el Fútbol Club Barcelona contra el Elche, un Elche también que está con un punto, es último después de la victoria del Cádiz, y un Barça que si gana se va a dormir o se va a poner líder, o dormirá esta noche el líder del campeonato. Sí. El Barça debe hacer unos 2 años o 3 años que no se ponía primero en la tabla. Pues bien, hoy el Barça de Xavi, después de perder esta semana en Múnich, en un partido que dejó muy buenas sensaciones, pero que perdió, pues parece que puede ganarle hoy al Elche y ponerse a dormir, como decía, como líder del campeonato español. Sí. Hay un par de novedades en el 11 de Xavi para aquellos que les interese. Sí. Va a jugar Valdé por banda izquierda, que no suele jugar, en vez de Marcos Alonso, y jugará Memphis Depay como punta, parece que por Lewandowski. Memphis Depay, el jugador holandés, bueno, va a tener una oportunidad a las órdenes de Xavi. Luego hay un Valencia-Celta también muy interesante, el Valencia de Gattuso, que está envuelto en una toxicidad institucional, muchas protestas para el accionista, para Peter Lim, el chico de Singapur, pero bueno, centrándonos en lo deportivo, puede debutar hoy Edinson Cavani con el Valencia contra un Celta que, como siempre, vendrá dirigido o liderado por Yago Aspas, el chico de Vigo, que, por cierto, Luis Enrique no le quiere convocar. Luis Enrique, por cierto, Oscar, dio esta semana la lista de convocados para estos 2 próximos partidos de la selección española, sin grandes sorpresas, pero sí que podría ser un anticipo del equipo que querría llevar al Mundial. Luego lo hablamos un poquito. Bueno, seguimos. Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, también partido en San Mamés. El Athletic de Bilbao es favorito, está 6º en la clasificación, también hacía mucho tiempo que no estaba en puestos europeos, y si gana hoy se puede llegar a colocar hasta 3ro por detrás del Barça y del Fútbol Club Barcelona. Luego hay unos Osasuna-Getafe mañana 8 de la mañana, 9 de la mañana, hora Argentina, Osasuna-Getafe. Luego hay un Villarreal-Sevilla, siempre interesante, el Villarreal que está quinto, el Villarreal de Pellegrini, el Villarreal de Unai Emery contra el Sevilla de los argentinos, del Papu Gómez, de Montiel, del Huevo Acuña, etcétera. Luego está un Betis-Girona, Betis también 3ro en la clasificación, haciendo una gran temporada el Betis, del profe Pellegrini, recibe el Girona. Y luego Real Sociedad Español, domingo 13:30, y luego el gran partido de la jornada,
que es el clásico o el derbi madrileño, Atlético de Madrid del Cholo Simeone contra el Real Madrid de Carlo Ancelotti. ¡Apa! Y déjame que te cuente, Óscar, Sí. este partido viene envuelto en la polémica Sí. por unas declaraciones que se han hecho en las últimas horas, y el tema es el siguiente. Dime. Vinicius Junior, jugador brasileño del Real Madrid, suele celebrar los goles con el típico baile que sobre todo los brasileños han puesto muy de moda. En vez de gritar el gol con tu gente, con tu equipo, pues hacen un baile que está de moda, no sé, un baile de algún videojuego, un baile brasileño. Sí. ¿Qué pasa, Óscar? Que a la gente, al rival y al público rival no le sienta nada bien ese tipo de bailes después de un gol. Parece que es una cargada. Claro, no le gusta. Esto es más viejo que las orillas del río, está claro. Sí, sí, señor, sí, es cierto. Y bueno, y Coque, el capitán del Atlético de Madrid, ha dicho que él no entiende este tipo de bailes y que la grada no se lo va a tomar bien y él lo entendería. Claro. ¿Qué ha pasado? Desde los medios madrileños han dicho que Coque estaba calentando el partido y enervando a todo el público del Atlético de Madrid para incitar a la violencia, para que lo que pueda pasar, bueno, todo eso. Claro, Así que viene un derbi cargadito, como vienen los derbis normalmente, ¿no? Perfecto, perfecto. Qué amplio informe del fútbol español en esta fecha número 6 de la Liga. ¿Y qué más tenemos, Tony? Contanos. Sí, venga, luego está Eurobasket, que es el europeo de básquet, es decir, está el Mundial, está las Olimpiadas y está el europeo, que es la tercera competición más importante. Sí. Pues bien, la selección española se acaba de meter en la final del Eurobasket ante más de 14.000 alemanes en Berlín, contra Alemania, obviamente, se juegan en Alemania, con un partido táctico perfecto, actuación memorable de este chico americano nacionalizado español, Brown, y con un partidazo de Rudy Fernández, que ya es una leyenda del baloncesto español, este chico mallorquín, que ha jugado ya 7 europeos, que ha ganado 3, y bueno, como lo llamaban estos días hasta... La selección española de Scariolo, el técnico italiano que está dirigiendo a esta selección, llegó como parecía que no tenía ningún tipo de oportunidad ante grandes selecciones como Serbia, como Francia. Pues bien, la selección de los rookies, como le llamaban, la del salto a lo desconocido, la de los outsiders que decían de Berlín, pues ha sido la selección que ha ido ganando partidos, que ha ido, como dicen muchos, callando bocas, porque todos los medios españoles no daban un duro porque la selección española pudiese hacer algo. Le ganó 91-96 a Alemania en Alemania, delante, como decía, de más de 14.000 personas. Y lo mejor que puede decirse es que esta victoria no tuvo ni un gramo de casualidad, ni de mérito del rival, ni nada. Rudy Fernández, los hermanos Hernán Gómez y sobre todo un equipo compacto y basándose eso en el juego de equipo, porque no hay grandes estrellas, pues bien, se ha plantado en la final del europeo de básquet, que deberá jugar este mismo domingo contra una selección muy potente, pero que tampoco venía como favorita, como es Francia. Así que mañana domingo en Alemania, final del europeo de básquet, España, Francia. Bonito, este partido. Sí. Sin lugar a dudas, Tony. Llegar a una final, Óscar, y la selección española, que no está acostumbrada a llegar a grandes finales. En el básquet sí, hace unos años, pero sigue siendo una hazaña. Llegar a una final del europeo es bonito recordarlo. Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Decime, Tony. Sí, luego está, a ver, Copa Davis. Copa Davis, España, en cuanto al tenis, bueno, ya hablamos que Carlos Alcaraz ganó el US Open, se colocó número 1 del mundo después de lo de todo lo que nos había ofrecido Rafa Nadal en su momento. Pues bien, tenemos a un digno heredero, Carlos Alcaraz, murciano, número 1, el jugador más joven en ganar un US Open desde 1990, que lo ganase Pete Sampras, y con toda esta ilusión y el foco puesto en el tenis, pues bien, llega la Copa Davis y nada, España llegaba como absoluta favorita, pero tras la victoria de Bautista, Auger, que es un jugador canadiense, pudo con Alcaraz, se torció el partido de dobles cuando parecía encarrilado, y el pase a cuartos de final, insisto, contra Canadá, o sea, jugábamos contra Canadá los octavos de final, el pase a cuartos de final va a tener que esperar porque tenemos que ir a la repesca contra Corea para poder llegar a estos cuartos de final, así que, como digo, el pase español a cuartos tiene que esperar hasta que Corea gane la eliminatoria que tiene, y el domingo a las 4 de la tarde, pues España-Corea, y vemos si pasamos a estos cuartos de final de la
la Copa Davis, Oscar. Pero perfecto. Un amplio abanico de este polideportivo. Y para cerrarlo, Tony, ¿qué te parece si tocamos lo que tiene que ver con la fecha 15 del Clausura en la Primera C, con el Deportivo Español? Que si me permites, querido Tony, antes que nada queremos agradecerle tanto a Tony Cabot como quien les habla, Oscar Di Profio Bernardis, tanto Tony como Oscar, le queremos agradecer a la gente de Unidad Españolista, que el domingo pasado estuvimos en el Centro Lalín, querido Tony, disfrutamos de un almuerzo de camaradería con grandes figuras del Deportivo Español de antes y de ahora, y concurrencia total, masiva. Así que el agradecimiento porque están impulsando en llevar adelante los colores del Deportivo Español y juventud, fundamentalmente juventud y sana, que eso es muy importante, Tony, ¿no es cierto? Sí, sí, como tú dices, aforo completo en esa reunión, sí. Que tuvo toques románticos, era una comida muy íntima, con gente que de verdad se sentía como sentían y transpiraban los colores del Deportivo Español. A mí me pareció bastante emocionante, con mucha camaradería, como dices, con buena comida, ojo, sí. Con el pastel de atún que nos sacaron sí. para comer, y bueno, y conociendo gente muy interesante, y como tú dices, viejos héroes o iconos o ídolos del Deportivo Español, sí. gente más joven, sí. Representación de los hinchas, representación de los dirigentes. Nada, fue muy bonita la reunión, la verdad es que me gustó y me quedé con ganas de seguir conociendo un poquito más por dentro lo que es este club tan maravilloso como el Deportivo Español. Ya ¿no? lo creo, la familia españolista estuvo presente realmente, así que un agradecimiento a Manuel, a Gastón Juan, a Sol, a Joan, a toda la gente que está llevando adelante. Pero bueno, claro, sin lugar a dudas, hoy hay un buen encuentro entre el Deportivo Español y el Porvenir a las 15:30, es así, ¿no es cierto, querido Tony? Sí, encuentro clave. Mira, el gallego que derrotó de visitante a San Martín de Burzaco la semana pasada, alcanzó nuevamente la punta del torneo con 29 puntos, está 2 por encima de Argentino Merlo, sí. Y con un partido más, o sea que va a quedar libre próximamente esa jornada libre que tienen que jugar todos los partidos. Sí. Y este sábado recordar que los dos fue un partido agónico el que le tocó ganar al Deportivo Español en San Martín de Burzaco, con goles de Ríos y Constantino en los últimos minutos para darle la vuelta a un partido que se estaba poniendo harto complicado. Sí. Y este sábado, sí, hoy recibe al Porvenir, sí. otro rival que busca, que lucha que busca evadirse del descenso, y estaba buscando la más que posible alineación que había. Sí, parece que el equipo no está confirmado, pero parece que el equipo que va a jugar hoy por parte del Deportivo Español es el siguiente. Óscar, si quieres lo recito. Te escuchamos, adelante. Sí, parece que va a estar Matías Lescano en el arco, con Nicolás Moreno, Jorge Benítez, Peralta Salinas y Santagati en la línea defensiva, con Alfenoni, Juan Manuel Fernández, Dayan Bocos en la medular, y Cristian Vázquez, Antonio Samaniego e Ivo Constantino sí. Como punta de lanza. Este puede ser el 11 del Deportivo Español en un duelo clave que está por venir. Como decíamos, recibe al Porvenir en el Nuevo España, fecha 14 del Clausura. Vivas ha vuelto a ser convocado luego de perder, importante Vivas, venía jugando bien, aunque se había perdido no sé si son los últimos 2 o 3 partidos. Sí. Y bueno, aún no se ha acabado de terminar o de celebrar la increíble remontada de los últimos minutos del miércoles, y hoy hay que volverse a enfocar en un nuevo compromiso para seguir líderes, para seguir arriba y para seguir soñando con lo que es, yo supongo, el sueño de todos, que es ese ascenso que tanto tiempo se lleva buscando. Así que 15:30 se recibe en el Nuevo España al Porvenir. Vamos allá, Óscar, es hoy, es partido importante. Claro que sí, claro que sí. Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el programa, como siempre? Venga, vamos, nos reencontramos y como líderes, tenemos que seguir líderes con el Deportivo Español, victoria hoy, y a seguir hablando de las bondades del deporte español. Hoy hemos hablado de la Copa Davis, hemos hablado del final del Europeo de Básquet, no hemos tenido tiempo de hablar de la lista de convocados de Luis Enrique para la selección española. Bien. Y hemos hecho un repaso rápido de la jornada de Liga número 6 que se juega hoy en España, ¿no? Claro que sí. Bueno, el sábado que viene hablamos un poco de la selección española, de la Roja. ¿Qué te parece? ¿Está? Perfecto, que hay que empezar a entrar en materia y en modo mundial, ¿eh? Exactamente, preparándonos para el Qatar 2022. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, abrazo grande y buen fin de Tony, estamos en contacto, dale, ¿está?
Venga, Óscar, un abrazo para todos. Abrazo grande, gracias. Tony Cabo, nuestro hombre, el deporte español, como siempre, protagonista en el sol de nuestra España. 11 minutos pasaron de las 11 de la mañana en la Argentina. Mil disculpas ahí a la radio, Nico, no me va a matar. Hacemos pausa y ya estamos con ustedes. Gracias. Esto es el sol de nuestra España. Estamos en esta segunda hora del Sol de nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo. Claro, hay muchas versiones interpretadas con grandes artistas en este tema que consagró un grande como Frank Sinatra. Pero Isabel Pantoja le pone color y calor para todos ustedes. A mi manera es el título. ¿Lo disfrutamos? Mirando atrás y puedo ver mi vida entera. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos aquí en el Sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras y además nuestra multiplataforma digital que tiene no solamente la radio, sino nosotros también a través de Mive Producciones. Y en este rinconcito tan especial de nuestros amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires, les quiero contar que hoy justamente a las 15:30, a las 3:30 de la tarde, una excelente propuesta en el Campo Covadonga. Tarde de pintura, un lindo momento para aprender y pasar la tarde pintando. Así que una excelente propuesta para hoy a las 15:30. Como así también esta noche a las 21, a las 9 de la noche, se va a llevar a cabo el tercer tiempo. También allí en el Campo Covadonga. Ahora vamos a hablar un par de minutos sobre este tema de tercer tiempo, pero también no puedo dejar de lado que este martes 20 y el viernes 23, recuerden, martes 20 y viernes 23 se van a llevar a cabo dos talleres literarios, Viajar con las palabras. Y uno de los temas será la gesta de Covadonga. Una excelente propuesta. Viernes 23 a las 19 horas también. Otra alternativa interesantísima, la sede social del Centro Asturiano, la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es con entrada libre y gratuita. Una excelente propuesta. Así que tienen de todo. Hoy a las 3:30 de la tarde, hoy a las 9 de la noche, en el Campo Covadonga, el martes 20 y viernes 23, talleres literarios, también sobre lo que tiene que ver la gesta de Covadonga, tan importante en este mes de septiembre, mes de Asturias, y también el viernes 23, 19 horas, en la sede social de la calle Solís 475, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita en la sala Alejandro Casona, esa bellísima sala que tiene el Centro Asturiano. Pero bueno, saben ustedes, el próximo domingo es 25 y a la 1 de la tarde se viene la gran fabada por los 1300 años de la gesta de Covadonga. Y esto va a ser justamente allí en la sede del Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, que claro, como todos los años, previamente se van a llevar excelentes propuestas como la Santa Misa y muchas cosas más, pero vamos a charlar un poquito también en minutos con un protagonista del Centro Asturiano que nos va a dar mayor detalle al respecto. Les voy anticipando a la Santa Misa a las 12 horas, luego torneo de bolos, actuaciones del conjunto Pelayo y su banda de gaitas, también estarán los Tres Llanes, excelentes intérpretes, y una hermosa propuesta que ustedes van a poder disfrutarlo en familia y con amigos. Esto el próximo domingo 25 a la hora 13. Más adelante, el 30 de septiembre a las 19, en la sede social de Solís 475, la Orquesta de Tango de la Ciudad, también con entrada libre y gratuita. Y les recordamos, atención, que todos los martes de 9 a 12 horas se hace la propuesta de Asturiano Team 60.
en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los viernes de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad que es para los mayores de 60 años, que van a poder participar, además de los socios, los asturianos no socios y sus descendientes. Entre todas las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Para consultas pueden escribir a asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero el celular, 11 38 15 34 96. Y por último les recordamos que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y los viernes a las 19 horas en la sede social en la calle Solís 475 aquí en Capital. Para informes pueden llamar a este teléfono, todo lo que les conté. Un número muy fácil, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, o también pueden escribir a estos correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, o informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar es los dos propuestas de mails para estar en contacto, y también el Facebook y el Instagram, que es Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a charlar con un protagonista de la institución que nos va a ampliar algunos detalles al respecto. Tengo algunas preguntas para hacerle, lo tengo en línea. Él es de la subcomisión de fiestas, justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires, y es Pablo Villarruel. Pablo, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Oscar. Buen día, audiencia. Un gusto estar participando hoy en esta charla contigo. Bueno, gracias también por este ratito aquí en nuestro programa, Pablo. Bueno, acá hay una importancia que es el rol social del Centro Asturiano de Buenos Aires. Contanos un poquito esa importancia que tiene la institución, Pablo, por favor. Bueno, primero pensar, ¿no? Que desde tiempos remotos la humanidad ha vivido en sociedad. Sí. Por un lado, para poder sobrevivir a los peligros que le rodeaban, sí, y por otro, ante la necesidad de relacionarse emocionalmente con sus semejantes. Sí, sí. Y en estos días, poder relacionarnos con otras personas sigue siendo de vital importancia. Y para eso, en cierta medida, existen los clubes, ¿no? En este caso, el Centro Asturiano. Sí. Pero un club no es solo una entidad deportiva, un lugar de ocio y recreación o un ámbito de socialización. Los clubes son todo eso y mucho más. Sí. Generan identidad, pertenencia e inciden en la formación integral y permiten ser un lugar de convivencia entre las personas. Y así entiendo que es como lo soñaron quienes fundaron el Centro Asturiano. Sí, sí. Y como decíamos, ¿no? El rol social que cumple, por supuesto, también trae beneficios. Mantener una vida social activa. Y se me ocurre poder enumerarlos, como que reduce el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, sí, y si además de las actividades estamos aprendiendo cosas nuevas o realizando ejercicios, esto es algo que suma. Y la razón está justamente en que permite también de que de esa manera podamos reducir el riesgo de sufrir demencia o Alzheimer, y es mucho menor, por supuesto, cuando las personas cultivan su vida social. Claro. Otros beneficios que se me ocurre es que la vida social reduce el estrés, sí, y es que justamente preocuparse por los demás, sentirse parte de un grupo, hacer actividades nuevas y formar amistades son de los mejores tratamientos contra la ansiedad, y esto además aleja la depresión y permite que nos sintamos más felices. Claro, claro, claro. Todo esto justamente hace que nuestra vida se alargue, y por eso es que socializar con los demás es algo muy valioso. Y por eso nosotros hablamos de que el rol social que tiene el Centro Asturiano
es importantísimo. Y esto lo tenemos más que presente en el centro asturiano, y es por eso que generamos todos los meses distintas actividades y eventos para que nuestros asociados y la comunidad en general puedan tener estos espacios de encuentro con el otro. Y Pablo, otra cosa también, si me permitís. Ustedes están trabajando para que estas raíces asturianas se mantengan vivas a través de estas fiestas, de las actividades con todos los pares, con sus pares, ya sea juventud y no juventud. ¿Me entendés a lo que me refiero, no es cierto? Totalmente. De hecho, hace más de 100 años que justamente, como vos decís, a través de las distintas fiestas y celebraciones y tradicionales asturianas, como nuestras fabadas, que como dijiste bien, ya estamos próximos a poder compartirla, las verbenas, las espichas, que mantienen vivas nuestras costumbres, como hasta los carnavales, el festejo del Día de la Familia, la entrega de medalla a la trayectoria de nuestros socios, los asados, el tercer tiempo, el deporte y un montón de actividades culturales como el coro, el conjunto de baile, hacen que nuestro centro sea ese lugar de encuentro ideal para las familias y amigos que todos necesitamos. Es más, se me ocurre que seguramente muchos de los que están escuchando este programa hoy hayan concurrido alguna vez a alguna de estas fiestas o quizás hasta conocido a su pareja en algún baile del centro asturiano. Sí, señor. Por eso está bueno esto que hoy como comenzabas, ¿no? Enumerando las actividades que nosotros preparamos justamente para nuestros socios, para la comunidad, y nada, invitar obviamente a todos los oyentes del Sol de Nuestra España a que se acerquen a participar de los distintos eventos que mes a mes organizamos en nuestras sedes, y así compartir juntos momentos en los que además de pasarla bien, divertirnos y conocernos, nos hace bien a la salud. Aparte, Pablo, otra cosa, marcan recuerdos, y esto es muy importante, marcan recuerdos en la memoria de la gente, aquellos que en algún momento, como vos los estabas comentando, se han conocido, han formado una familia, y que siguen a través de los años concurriendo al centro asturiano, y eso es muy importante. Escúchame, vos recién hablaste tercer tiempo. Te saco del contexto de esta charla que estábamos manteniendo, que está ágil y fluida, y me encanta el diálogo que tengo contigo. Te veo un muchacho joven, y me parece genial que la juventud se suma y mucho al centro asturiano. Vos hablaste de tercer tiempo recién. Vos sabés que mucha gente estuvo llamando. Contale brevemente qué es ese tercer tiempo que se propone en el campo Covadonga, el centro asturiano. Bueno, te cuento. El tercer tiempo viene, digamos, de lo que es el rugby, ¿no? En el rugby y en el hockey se hacen muchos terceros tiempos que justamente es un momento de encuentro, un momento de compartir con los jugadores, jugadoras de los distintos equipos. Nosotros esto obviamente lo adaptamos a nuestra realidad porque no tenemos rugby, tenemos hockey, pero hemos creado este espacio en el cual una vez por mes todos los socios y socias del club pueden festejar, además de sus cumpleaños e invitar a sus invitados, generamos este espacio de encuentro de todos los deportes. Es como que es un tercer tiempo de todos los deportes, donde además de compartir cada uno de estos deportistas el espacio a través del deporte, lo hacemos en una juntada de camaradería, a través de un asado, donde pasamos música y donde nos conocemos, básicamente, ¿no? Qué lindo, realmente, y es esta noche a las 21. Vos recién hablabas de música, y bueno, y de gran fiestas y todo, y ya, bueno, ¿cómo andan los preparativos para el próximo domingo a las 13? La gran fabada en estos 1300 años de la gesta de Covadonga, Pablo. Bueno, estamos ya terminando y ultimando los detalles para este gran evento, al cual nos gustaría poder compartir, obviamente, con toda la audiencia, así que los invitamos a que puedan venir a comer una rica fabada, que es la comida típica, donde además de poder disfrutar de la música de nuestro conjunto Pelayo, van a estar tocando los Trellanes, unos amigos de la casa ya, evento tras evento vienen a compartir su música y alegrarnos, para justamente seguir generando esta idea de vínculo social con las personas, y justamente a través de la música y a través de la gastronomía asturiana. Claro que sí, perfecto. ¿Quedan algunos lugares todavía o ya está casi cubierto el cupo para la gran fabada, Pablo? Quedan lugares, pueden reservar sus tarjetas a través
teléfono que mencionaste antes. Bien. Así que aprovechen, no quedan muchos lugares, así que les recomiendo que llamen, que reserven su tarjeta para poder venir a disfrutar con nosotros el día domingo. Perfecto. Recuerden, para informes y reservas pueden llamar a este número telefónico 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 o los correos electrónicos asturiano1081 números @gmail.com y también informativos @centroasturianobsas.org.ar y también las redes sociales, Facebook e Instagram en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, yo, estimado Pablo Villarroel, que estás en la subcomisión de fiestas de la institución, te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa, en el Sol de Nuestra España. Compartimos la música, Pablo, y quedamos en línea privada, no me cortes, Gracias. Gracias, La música, vamos, Asturias, esta versión de Melendi. Buena música, vamos. De su puro corazón, y hoy te dedico este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533-017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café.
Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bueno, muy bien, acá estamos, 11 de la mañana, 39 minutos, la hora en la República Argentina. Datos del tiempo actualizados en Buenos Aires, 18 grados 9 décimas la temperatura actual, 62 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Vamos rapidito con cotizaciones registradas en el cierre de la jornada bursátil del día de ayer. Nuestros amigos quieren tener obviamente toda la información, le pasamos. Dólar oficial ayer, ¿cómo cerró para la compra? 142 pesos con 17 centavos, para la venta 150 pesos con 17. El dólar blue ayer cerró para la compra en 273 pesos, para la venta 277 pesos. El dólar turista o solidario cotizó ayer en el cierre en 262 pesos con 80 centavos. Vamos al euro, el oficial ayer cerró para la compra en 141 pesos, para la venta 149 pesos. Por último, el euro blue cerró ayer para la compra en 276 pesos, para la venta 280 pesos. Para que lo tengan en cuenta, señoras y señores, el cierre de cotizaciones. Van 24 minutos del primer tiempo del Barcelona con el Elche, van empatando 0-0, sin tantos por el momento, para que lo tengan en cuenta nuestros amigos oyentes. A propósito, hablando de los amigos oyentes, no se olviden, sigan llamando. Hay muchos llamados, central de oyentes vía celular de nuestro programa y redes sociales, porque haremos el sorteo de 2 tarjetas para una entrada para cada uno en la fiesta del ramo mañana de Cangas del Narcea, ahí en la calle Beruti. Una excelente propuesta a las 13:30, así que tienen que llamar, nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, y van a participar. Una tarjeta para cada ganador. Aquel que después quiere ir acompañado, obviamente tiene que abonar la que quiera, ¿no? Pero para un ganador hay una tarjeta. Son 2 personas que van a ganar. ¿Cómo tiene que hacer Miledipsa, por favor? Vamos. Bueno, para participar es muy simple. Se pueden comunicar a la central de oyentes del programa, que es la siguiente: 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir: 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Así que pueden llamar, mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, y algo muy pero muy importante: si llaman y les sale el contestador, porque nos estaban diciendo que salía el contestador, sí, es porque están llamando constantemente. Y claro, insistan, por favor, paciencia. Así que la paciencia es importantísima acá para cuando hay sorteos, así que para tener en cuenta, si llaman y sale el contestador o sale ocupado, vuelvan a insistir o nos mandan un mensaje de texto con los datos directamente, o también un mensaje de WhatsApp. Y en las redes sociales, en Instagram y Facebook, también nos buscan como El Sol de Nuestra España, y pueden participar por ahí también. Bueno, perfecto. En minutos ahora tenemos para hablar un poco el tema de espectáculos y eventos de nuestra colectividad española. Hablando de eventos y de propuestas de colectividad, en minutos ya la producción me acaba de acotar que vamos a estar comunicados con Pablo Marnotes Rania, el secretario general de la Federación. Preparen papel y lápiz, porque hay una noticia que es una bomba, una bomba, y que tiene que ver con el Buenos Aires Celebra España, y que lo vamos a dar como primicia aquí en la radio, aquí en Radio del Pueblo y en el Sol de Nuestra España. Vamos, Mili, vamos. Así es, muy bien. Y ahora nos metemos de lleno con lo que son espectáculos, eventos relacionados a la colectividad española y a la colectividad en general europea también. Y de otras colectividades, exactamente. Porque nos dimos cuenta que a ustedes les gusta saber también de otras colectividades, si hay algún evento, si son de colectividad europea, así que acá les vamos a estar contando un poco de todo. Estamos interconectados todos. Así es. Claro. Obviamente hacemos más foco en la española. Es la pluralidad cultural europea que tenemos nosotros para compartir junto a ustedes. Totalmente. Vamos. Así que bueno, vamos a empezar con una noticia. Atención, nos llegó de la mano de nuestra amiga Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero, ya que están presentando un nuevo espectáculo. ¡Qué lindo título! Sí. Cuando Andrea me dijo, Mili, tenemos un nuevo espectáculo, y me dijo el nombre, bueno, la verdad es que acá fue una revolución. Se me vino en la memoria el programa español que hacíamos con Eve Donay. Así es, y justo la veníamos nombrando tanto, Eve, ¿viste? Es como que la trajimos
acá a la mesa de trabajo. Exactamente. Así que estoy hablando del nuevo espectáculo que están por realizar, que están lanzando en este mes de septiembre, que se llama Españolísimas. Españolísimas. Vaya qué título, joder. Así es, así que Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son españolísimas. Juntas emprenden un maravilloso viaje español con paradas en coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, manto de Manila, batas de cola y la maravillosa canción española en vivo. En esta oportunidad, atención porque se estarán presentando junto a la orquesta de Castañuelas del estudio de danzas de Andrea Mercedes Gallo con entrada libre y gratuita hoy, sábado 17 de septiembre. Hoy. Exactamente hoy, sí. A las 20:30 horas en el barrio de Colegiales. Mira Esto vos. es en el Cultural Colegiales, Comité Elvira Rawson, Avenida Elcano 3466. Bien. Así que repito, hoy, sábado 17 de septiembre, 20:30 horas, en el Cultural Colegiales, Avenida Elcano 3466. Bueno, perfecto, muy bien, perfecto. Y otra cosa también, no se olvide las instituciones que tanto esta propuesta de Españolísimas, también los eventos que quieran las instituciones contratarlo, lo pueden hacer a través de Andrea, en Así este es, caso. así es. Exacto. Así que bueno, para tener en cuenta también la pueden buscar en las redes sociales Andrea Mercedes Gallo, Exacto. en Instagram, Facebook, y ahí la pueden contactar. Muy bien. Ahora seguimos con otro evento que, atención, vamos a viajar a Santa Fe, al Centro Balear de Santa Fe, ya que está festejando su aniversario número 99. Y van a realizar un almuerzo aniversario el día 25 de septiembre a las 12:30 horas. Bien. Este almuerzo va a constar de tapas, arrollado de pollo, papas al horno, ensaladas, tortas de postre, brindis. Bueno, la verdad que un amplio servicio de buffet. Para solicitar la tarjeta es muy simple, se pueden comunicar al 15 51 72 54 3. Repito, 15 51 72 54 3. Repito, esto es en el Centro Balear Santa Fe, en obviamente la provincia de Santa Fe. Claro. Así que aquellos amigos, amigas que están cerca o que dicen, bueno, voy a viajar, pueden tomar nota el día 25 de septiembre a las 12:30 horas. Esto es en la calle 4 de enero 2478. Y como este es un programa federal, el Sol de Nuestra España es federal, por ese motivo, señoras y señores, también hacemos este comentario de la provincia de Santa Fe. Un gran abrazo al querido Marcelo del restaurante Paraíso Natural, que nos recibió el día martes. Fuimos justo un martes 13, así que estuvimos ahí con Ernesto Arriaga y todo su grupete, con María y con todo el grupo de trabajo ahí. Bueno, el grupo de trabajo de él, ¿no? Obviamente. Así que bueno, gracias Marcelo, nos han recibido con las manos abiertas, así que tuvimos un día muy interesante, muy lindo realmente para compartir un almuerzo espectacular, excelente la propuesta, un pulpo a la gallega, ¡pah! Espectacular, magnífico como siempre. Paraíso Natural nos tiene acostumbrados allí en Avenida Libertador 1081, donde está el campo Covadonga del Centro Asturiano Buenos Aires. Abrazo grande Marcelo y estamos al habla, dale, vamos. ¿Qué más, Mili? Muy bien, bueno, seguimos ahora con otra noticia también relacionada, esta sí, a eventos, así que a prestar atención. ¿Por qué? Porque se viene el Camino Gallego acá en Buenos Aires. Así es. Esto va a ser el 24 de septiembre. Sábado que viene. Sábado que viene, así es. A estar atentos, a estar atentas porque hay muchas novedades. Así que la colectividad gallega de Buenos Aires está preparando este Camino Gallego el 24 de septiembre. Va a ser un recorrido por nuestra cultura. Bien. Así que bien, en este año jacobeo que queremos ser peregrinos de nuestra cultura e invitar a recorrer el camino que siguieron quienes llegaron a estas tierras con sueños y esperanzas. Bien. Miren qué linda frase, ¿eh? Sí. Somos un presente con mucho pasado y con un gran futuro. Bien, Muy muy similar, sí, totalmente Exacto. a lo que nosotros proponemos, así que En el Sol de obviamente Nuestra España. difundimos este mensaje. Esto también lo organiza lo que es la Junta de Galicia. Así es. Y bueno, también le mandamos saludos a toda la gente de la Claro, Junta. y Alejandro López Dobarro, delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, un gran abrazo para él también. ¿Qué Así más? es. Así que para tener en cuenta. Ahora sí vamos con otra noticia porque nos estuvieron preguntando sobre el programa de Pietro Sorba que Sí. salió anoche en TN. Hicimos sí. una introducción hoy al comienzo del programa. Sí, lo comentamos, sí, exactamente. Bueno, les cuento, ya está disponible en el canal de YouTube de TN. Bien, nos acaban de avisar hace un ratito de TN, nos llamaron del canal, gente amiga de TN, así que bueno, a Miri le han llamado y le dijeron, ya está subido en las redes. Sí, más que nada para poder comunicarles a ustedes, para preguntar, Claro. porque les voy a ser sincera, ayer Sí. cuando salió al aire,
Después a la noche estábamos atentos a ver si ya estaba subido o no estaba subido. Hoy a la mañana todavía no estaba. Entonces, por las dudas, preguntamos a ver si lo iban a subir y si exactamente hace unas 2-3 horas ya lo subieron. Así que pueden disfrutarlo en el canal de YouTube de TN, lo pueden volver a ver. Sí. Este programa se llama Historias Ricas, Colectividades. Exactamente. Y le damos mucho hincapié porque anoche justamente estuvo lo que es la colectividad española. Exactamente. Así que se pueden meter ahí en el canal de YouTube de TN y mirar el programa completo. ¿Qué más? Ahora vamos con otra noticia porque para nuestros amigos que están en Mendoza o que quizás viajan la semana que viene, les cuento, el 22, 23 y 24 de septiembre en el Paseo Alameda, que el Paseo Alameda es, para aquellos que conocen Mendoza o que están por allá, es entre la avenida San Martín y la calle Rioja. Ajá. Así que para tener en cuenta, va a estar el mes de los inmigrantes en Ciudad. Bien. Así es, una fiesta de las colectividades. Claro, así claro, de simple, claro. Una fiesta de las colectividades. Sí. Esto lo está organizando, bueno, lo que es la Municipalidad de allá de Mendoza y la Confederación de Colectividades, Cultura y Tradicionalismo. Para aquellos que quieran ir, vuelvo a repetir, 22, 23, 24 de septiembre en el Paseo Alameda, en Mendoza. En Mendoza va a haber espectáculos, va a haber comida, shows musicales, bailes. La verdad que va a estar muy, muy interesante. La colectividad española está presente. Sí. Así que para tener en cuenta. Bueno, perfecto, Miri. Bueno, si te parece, hacemos una pequeña pausa. Pausa no, ¿ya me está acotando la producción? ¿Vamos con música? Vamos con música. Con música y ya lo tenemos conectado a Pablo, entonces. Bien, correcto. Vamos, y bueno, estamos en vivo en un programa que acá nosotros compartimos la cocina del Sol de Nuestra España. En esa cocina tenemos tortilla a la española, una paella, tenemos de todo. Y esto es la cocina del Sol de Nuestra España, en vivo y en directo para todos ustedes. 11:51, le ponemos un poco de calor. Pablo debe estar escuchando ahora por línea privada, antes de ir al aire, y esto le va a gustar. Armando Rodríguez Ruiz Díaz y esta versión de esta Muñeiras. Qué buena propuesta de la música de Galicia. ¡Vamos! El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también a nuestra multiplataforma digital, la que tiene la emisora y la que tenemos nosotros propio con MIBE Producciones, en todas las redes sociales. Pero, claro, saben ustedes, ya nos vamos preparando para el mediodía porteño aquí en la República Argentina, y el caballero que tengo en línea lo he sacado un poco de sus obligaciones de este día sábado, porque queremos charlar algunos temas que son muy pero muy importantes para nuestra colectividad española y sus descendientes acá en el país. Lo tenemos en línea a quien es el secretario general de FEDESPA, la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, Pablo Marnotes Raña. Querido Pablo, ¿cómo va? Buen sábado y buen día. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, ¿qué tal, Oscar? Buenos días a ti, buenos días a toda la audiencia y por supuesto al equipo que te acompaña. Bueno, gracias por este ratito aquí en nuestro programa, Pablo. Y bueno, tenemos algunas preguntas para hacerte porque sabemos muy bien que la federación sigue trabajando, la federación que obviamente preside Benito Blanco, con toda una gran comisión directiva, siguen trabajando, llevando adelante una propuesta muy importante, a pesar de que pasando el tema de la pandemia, complicaciones por el tema de pandemia, que eso pasó en todas las instituciones, y en una federación que nuclea a las entidades de toda la Argentina, más todavía, pero bueno, ya lentamente se va dejando de lado la pandemia, tomando los recaudos del caso y trabajando ustedes por nuestra colectividad española aquí en el país. Y bueno, justamente, Pablo, me pareció que era interesante, porque así como han rescatado allí en la calle Bernardo de Irigoyen, lo que antes era la Patriótica Española, lo que ahora es la Federación, un edificio bellísimo, y que han trabajado mucho tiempo para darle la puesta en valor necesaria, y lo han logrado. Pero ahora hay otra apuesta muy importante que ustedes también han comenzado a hacer en tiempo y forma,
que tiene que ver con lo que es la parte edilicia, la parte cultural, también desde el punto de vista emblemático y tan particular en nuestra colectividad española, que es el panteón en el cementerio de la Chacarita. Es así, ¿no es cierto, Pablo? Sí, Oscar, te cuento y le cuento a toda la audiencia, ¿no es cierto? Es el panteón que se logró recuperar por parte de la Federación. Sí. Es el antiguo panteón del Hospital Español de Buenos Aires, Ajá. el cual, lamentablemente, otra gran y tradicional institución española sí. de nuestra colectividad, que por problemas económicos y de funcionamiento, pues cayó en quiebra, ¿no es cierto? Sí, sí. Lamentablemente, ante esta situación y conociendo otros antecedentes de otras instituciones que terminaron con la misma suerte, la verdad nos propusimos, principalmente con Benito a la cabeza, sí. una manera rescatar desde la Federación y de cualquiera de las asociaciones que puedan colaborar, sí. Rescatar lo máximo posible del patrimonio no solo cultural, sino histórico y edilicio de la colectividad. Sí, señor. Dicho esto, se logró ponerse en contacto con el juzgado encargado de la quiebra del hospital, sí. y nos apersonamos, la Federación se apersonó como interesado en hacer la continuidad del mantenimiento de ese panteón en la Chacarita. Sí. Es realmente uno de los panteones más grandes de la Chacarita. Sí. Está con cuerpos, ¿no es cierto? Sí. Con cuerpos de fallecidos, sí. Españoles, ¿no es cierto? Sí. Que fallecieron en la Argentina después de toda una vida trabajando aquí. Sí. Y bueno, pues la verdad que después de 3 años, incluida la pandemia, sí. de muchísimo trabajo, silencioso y sin estruendo, porque los trabajos de los papeles son así, sí. se logró obtener la continuidad, tanto por parte del juzgado como por parte de la Dirección de Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Esto hace que el panteón ahora vuelva a ser, es más, mucho más de la colectividad española, ya que antes era simplemente de los socios del Hospital Español. Claro, sí. Ahora es de toda la colectividad española, sí. Principalmente pues de los socios y los hijos de los socios, o sea, de los españoles socios y de los hijos de estos españoles que deseen estar en ese panteón, ¿no? Sí. Permanecer allí el Sí. día que partan, ¿no? Exacto. Así que está en pleno funcionamiento, ya lo recuperamos, está abierto con sus horarios y bueno, sí, sí. La verdad que es un gusto, no solo el hecho de que funcione como tal, sino Sí. el hecho de haber rescatado para la colectividad Sí. el panteón, lo que significa un panteón para una colectividad con su arraigo Sí. religioso, Sí. y aparte todo el patrimonio que significa, Claro. histórico Sí. y cultural, ¿no es cierto? Claro. Y la restauración de ese panteón, ¿no es cierto? La restauración Sí, que sí. se está llevando de a poco, Claro, se está llevando claro, a cabo. claro. Por supuesto. Así que bueno, es importante lo que nos estás contando, Pablo. Estamos charlando con Pablo Marnota y Serraña, secretario general de FEDESPA, de la Federación de Sociedades Españolas de la Argentina. Así que bueno, es importante esto que estás destacando para que nuestra colectividad esté atenta, ¿no es cierto? Y obviamente, bueno, teniendo la circunstancia particular de que a un familiar haya sucedido una partida de español o descendiente español, lo tengan en cuenta también lo que tú nos estás comentando. Así que bueno, obviamente después ya seguramente la Federación formalmente dará algunas otras novedades respecto a este panteón de aquí en adelante, ¿no es cierto, Pablo? Sí, más que nada a veces es que la gente al saberlo pueda decir a sus servicios fúnebres, digamos, Sí, que sí. Están interesados en ello, Sí. y que de alguna manera estos servicios se comuniquen con la Federación, ¿no? Sí. Por ejemplo, a su correo, a su mail, a su Sí. casilla de mail, que Sí. es fedespa@fedespa.org, y que
con ello pues puedan enterarse de las condiciones que se necesitan cumplir para poder acceder. Perfecto. Reiterame, por favor, el mail, si sos tan amable, Pablo. Sí, es fedespa@fedespa.org. Perfecto, perfecto, para que aquellos amigos que están escuchando el programa lo tengan en cuenta. Bueno, si te parece, damos vuelta al ángulo de la información de estas noticias que hemos comentado recién. Tenés una información y atención la audiencia del Sol de Nuestra España, atención nuestra colectividad española en la República Argentina y sus descendientes. El señor Pablo Marnotes Raña tiene algo para comentarles a todos ustedes que es un poco ya una primicia muy importante y te escuchamos, Pablo. Sí, gracias a Dios y como tú decías, Oscar, que bueno, pasamos por una pandemia y estamos tratando de tomar aire nuevamente, sí. Pues después de esta cancelación de eventos públicos e institucionales, de a poco el gobierno de la ciudad va abriendo de vuelta sus tradicionales eventos, sí. Y entre ellos pues vuelve el tan tradicional Buenos Aires celebra España. El Buenos Aires, bien. Celebra España. Así es, y en nuestra querida y españolísima Avenida de Mayo. Claro, señoras y señores, ahí lo están escuchando. El Buenos Aires celebra España, vuelve a la Gran Vía de Mayo, a la Avenida de Mayo. ¿Qué día y qué hora, mi querido Pablo? Sí, te comento, y aparte una particularidad, este año más allá de ser el Buenos Aires celebra España, que así lo es, sí. Lo hacemos hermanados en nuestra querida península ibérica, lo hacemos con nuestros hermanos los portugueses. Portugal. Así que, bien. Sí, vamos juntos, Buenos Aires celebra España y Portugal. Perfecto. Bien. Esto es por un lado, porque por supuesto nuestros queridos hermanos se merecen también que la gente lo sepa, sí. ¿no? Que están junto a nosotros, sí. Y nosotros junto a ellos. Y va a ser, respondiendo a tu pregunta, va a ser el próximo domingo 30 de octubre. Bien. En el horario de siempre, a partir de las 12 del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde. Uh-huh. Allí estaremos todas las instituciones, con sus stands, con sus chiringuitos, bien. Con sus comidas típicas, bien. Con sus trajes típicos y con su arte típico. Bien. Así que va a ser una gran fiesta de la hispanidad, la verdad que sí. Y un gran escenario montado, como siempre nos tiene acostumbrado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que la colectividad española, y en este caso junto a la portuguesa, lleven adelante. Así que, señoras y señores, están escuchando, vayan agendando en pleno mes de la hispanidad, mes de octubre, el mes próximo, el domingo 30 de octubre, de 12 a 20 horas, se lleva adelante el Buenos Aires celebra España, junto a Portugal, en la Gran Avenida de Mayo. Bueno, qué noticia que nos estás dando, Pablo, ¿eh? Exactamente, me parece que como broche de oro de un mes de la Hispanidad 2022, sí. Esa parte tan importante que es un año santo, es un año jacobeo, sí. Por indulgencia plenaria del Papa Francisco, uh-huh. Pues bueno, me parece eso, que como broche de oro es un muy buen broche de oro para el mes de la Hispanidad. Claro, correcto. Así que bueno, mi estimadísimo Pablo Marnotes Raña, secretario general de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país, Pablo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Y bueno, nada, aquí quedó y queda la federación absolutamente a disposición de todas las entidades federadas y las que no lo son también, para cualquier cosa, desde una aclaración, una ayuda, un consejo, hasta un asesoramiento. Siempre cuenten con el correo y el teléfono de la federación para lo que pueda ayudar. Perfecto. Pablo, un gran abrazo, buen fin de semana y un cariño enorme hacia tu linda familia que tienes, Pablo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, querido amigo Oscar.
un saludo a todo el equipo y por supuesto a la audiencia, maravillosa audiencia que tiene. Gracias, gracias. Te mando un abrazo y ahora quedamos en línea privada, no me cortes, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Señoras y señores, charlábamos con Pablo Marnote Serraña, secretario general de FEDESPA. ¡Qué noticia, eh! ¿Estaban esperando? Bueno, estaban esperando, llegó el momento. 30 de octubre de 12-18 llega en la Gran Vía de Mayo, en la Avenida de Mayo, el Buenos Aires celebra España. Y en este caso, junto a nuestros hermanos de Portugal. Va a ser un domingo muy especial para disfrutarlo en familia. Vamos con la propuesta que tenemos aquí en el Sol de Nuestra España. Seguimos de esta manera. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Y arrancamos la última y tercera hora del Sol de Nuestra España aquí en Radio del Pueblo. Bueno, saben ustedes, tenemos el sorteo, 1:45 haremos el sorteo de 12 tarjetas para Cangas del Narcea, para mañana la fiesta del Ramo y además, señoras y señores, estallaron la central de oyentes con el tema de los Buenos Aires Celebra preguntándonos. Reiteramos, domingo 30 de octubre de 12 a 20 aproximadamente, de 12 a 19. Ahora sí, la música con Chiquetete, a la puerta de Toledo es el título. Vamos con la buena música. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Señoras y señores, y en este momento en el cual nos acompaña la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, bien, vamos ahora a hablar de la comunidad castellana de Santa Fe, porque los invita a todos ustedes a participar de Un Lugar para Recordar. Muy buen título, Un Lugar para Recordar. Los argentinos tienen un lugar en Castilla y León, Palencia, Cervatos de la Cuesa, cuna del general San Martín, y esta reunión en la que se va a proyectar un video sobre el lugar se va a realizar el jueves 29 de este mes a la hora 17 en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 2427. Bueno, les cuento que el Centro Zamorano, con motivo de celebrarse en junio del año que viene los 100 años de la institución, ya está convocando a los zamoranos, hijos y nietos, a escribir sus historias de vida para mantener vivas las raíces. Pueden incorporarse fotos o documentación y todas las historias serán resguardadas con la documentación del Centro Zamorano para que se publique, atención, en redes sociales y en el sitio web. Deben incluir una autorización, envíos al Centro Zamorano de Buenos Aires @gmail.com. Reitero, Centro Zamorano de Buenos Aires @gmail.com. También todo esto es para que todos ustedes lo tengan en cuenta. Ahora hablamos del Centro Burgales. Les cuento que invita a una cuarta muestra anual de arte el próximo 24 de septiembre en Avenida Rivadavia 5764, que organiza Liliana Di Leo, que estuvo en nuestro programa, recordarán ustedes que es de la Comisión de Cultura. Hay un teléfono que pueden estar en contacto, que es el 11 64 84 08 55. Reitero, 11 64 84 08 55. Bien,
Nos vamos a Mar del Plata porque el Centro Castilla y León de la Ciudad Feliz nos invita a una exquisita paella y un gran espectáculo artístico el próximo domingo 25 de septiembre a la hora 12:30 en su sede en Mar del Plata. Y para informes, aquellos amigos que estén en la Ciudad Feliz o en los alrededores y en la costa atlántica, hay un teléfono para estar en contacto de lunes a viernes de 15 a 19 horas con el Centro Castilla y León de Mar del Plata, que es el 0223 493 9217. Reitero, 0223 493 9217. Como siempre, en este mediodía le decimos muy buena jornada de sábado a mi querido Lorenzo Lucas González, presidente del Centro Salamanca de Buenos Aires. Hola Lorenzo, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, Car, muy buen día, hermoso día. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por estos minutitos que queríamos compartir con vos dos noticias importantes del Salamanca. ¿Puede ser, Lorenzo? Sí, fantástico, es un honor salir en esta emisora tan linda y en este programa, El Sol de Nuestra España, que realmente es gigante porque en estas 3 horas es un programa ómnibus, ¿no? Y sí, señor, es un ómnibus con una terminal de micros un poco, hay que amacarse. Pero bueno, Lorenzo, antes que nada, quiero que le comentes a la audiencia una información que ha surgido de que se ha suspendido un evento que estaba previsto para el domingo 25 de septiembre en el campo de ustedes de deportes allí en Villa de Luz Uriaga. ¿Es así, no es cierto? Sí, Oscar, desgraciadamente tenemos unos problemas bastante complicados con los baños. Mañana vamos a estar ahí con el subsecretario, el arquitecto, y vamos a tratar de ir viendo cómo lo vamos funcionando, porque también se nos está acercando la temporada, ¿no? Claro. Pero bueno, ya le podemos decir a nuestra querida audiencia de que ferias y fiestas se va a suspender. Bueno, perfecto. Suspendido entonces lo de ferias y fiestas del domingo 25 de septiembre. Totalmente, pero el campo va a estar abierto. Bien, correcto, perfecto. Hecha la aclaración para el domingo 25, que el que quiera ir, el campo de deportes va a estar abierto ahí en Santander 3678 en Villa Luz Uriaga. Correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, hablemos ahora porque hay una muestra muy importante el viernes 23 de septiembre. Es así, el próximo viernes, ¿no es cierto? Totalmente, el próximo viernes 23 vamos a tener el segundo encuentro o salón de primavera. Sí. El anterior había sido de gran formato con una concurrencia maravillosa y esta no va a ser mucho menor. Sí. Así que esta va a ser distinta porque es un homenaje a un salmantino. Ajá. Un salmantino que más o menos ha venido en la zona del 50, como yo, sí. Que ha estudiado, que se trasladaron a Bahía Blanca, que ha estudiado en Bellas Artes, sí. que ha estado con todos los grandes maestros argentinos, sí, sí. Castañino y compañía, sí. Y ha sido un pintor fantástico, sí. Y aparte ha sido profesor de Bellas Artes, o sea que fue alumno de Bellas Artes y profesor de Bellas Artes. Perfecto. Estamos hablando de Jesús Marcos, le contamos Jesús a la audiencia. Marcos, totalmente. Exactamente. Y tengo entendido que yo conocí en el 2002, sí. Cuando nuestro presidente era Manuel de Celi, cuando entré a la comisión. Sí. Y bueno, fue un honor trabajar con él. Y también este salmantino fue el que pintó los 2 murales, tanto el del campo como el de la sede. Así que, bueno, lo tenemos presente todos los días. Perfecto. Y recordamos que en este evento también va a estar tocando la orquesta de cámara dirigida por la licenciada Rosana Bravo. Esta muestra, recordamos, se inaugura el viernes 23 a la hora 19 y va a estar abierta los días sábado 24 y domingo 25 de 15 a 19 con entrada libre y gratuita. ¿Es así, no es cierto? Correcto. Y el día viernes también vamos a tener un vernissage. La entrada es libre y gratuita para todos los amigos y amigas que nos quieran visitar. Perfecto. Recuerden, Avenida Independencia 2540 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, mi querido Lorenzo Lucas González, presidente del Salamanca, hoy te hago cortito, te quiero agradecer estos minutos porque ahora sí,
dejándote a vos, ya nos estamos yendo a Miramar, que tenemos una charla muy interesante con una beneficiaria de becas de posgrado de Castilla y León. Así que, Lorenzo, abrazo grande y estamos en contacto. Gracias, Oscar, y a toda tu linda gente del Sol de Nuestra España, un programa tan querible y tan amigo. Gracias. Buenos días. Abrazo grande, gracias. Lorenzo Lucas González, y ahora sí, nos vamos directamente a Miramar, porque ya estamos en línea con Álvarez Mejías, mejor dicho, María Pía Álvarez Mejías. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y máster que tomará afín a esta carrera en la Universidad de Salamanca. Hola María Pía, ¿cómo estás? Buen sábado y buen mediodía, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Feliz sábado. Bueno, gracias a vos por recibirnos allí en tu lugar de origen, en Miramar, estos minutitos. Bueno, queríamos charlar contigo un poquito, María Pía. Cuéntanos un poquito tu descendencia, que tiene que ver con Castilla y León, por favor. Bueno, bárbaro. Mi descendencia, entonces, soy nieta de zamoranos, ¿sí? Y bisnieta de leoneses. Ajá. Mis abuelos paternos, nacidos y criados en San Pedro de Seque, un pueblo muy pequeño cerca de Zamora. Sí. Y por parte de mis bisabuelos en Cunas y Pozos, en la provincia de León. Ah, bien, perfecto. Completísimo lo tuyo. Así que bien, bien, bien. Así que, y aparte sos licenciada en Ciencias Políticas. Es así, ¿no es cierto? Parecido, es Relaciones Internacionales y el máster que voy a hacer actualmente es sobre Ciencias Políticas. Ah, perfecto. Vos me estás tocando el tema del máster, ¿no es cierto? ¿Y cómo te vas preparando para irte a la Universidad de Salamanca con motivo de estas becas de posgrado que ha otorgado la Junta de Castilla y León, María Pía? Contanos un poquito. Bueno, primeramente muy agradecida por la oportunidad, a todos los miembros de la Junta de Castilla y León, por supuesto. Y bueno, esperando este momento con ansias, la verdad que es una oportunidad única que vengo esperando hace mucho tiempo, y que nada más y nada menos que en Salamanca, con el prestigio que tiene esa universidad, realmente muy contenta y con mucha expectativa, sobre todo porque, bueno, al ser la disciplina de Ciencias Políticas, sé que va a complementar mucho con mis estudios, así que va a ser una oportunidad única. Ajá, bien, bien, correcto, correcto. ¿Y cómo aplicaste esta metodología en tu profesión, lo que has elegido? Bueno, en realidad muy orientada a lo que es el trabajo en las ONG, por eso he decidido por hacer este máster, muy comprometida también por mi disciplina en lo que es el área internacional, el funcionamiento del sistema internacional, y por supuesto muy interpelada por aquellas cuestiones que suceden, digamos, dentro de nuestro mundo. Ajá. Así que en ese sentido las ciencias políticas me van a ayudar mucho a seguir comprendiendo este mundo, ¿no? Tan diverso en el que vivimos. Ya lo creo. María Pía, ¿trabajás en el área que nos estás comentando? Actualmente estoy trabajando en el ámbito privado, estoy en una empresa de software, dentro de lo que es el área internacional. Bien. Así que también me serviría para mi actual trabajo. Y complementaría muchísimo, ¿no? Lo que es la disciplina, pero bueno, no termina de ser lo que me gusta del todo, por eso también quiero seguir profesionalizándome. Perfecto, genial, me parece genial lo que nos estás comentando, así que bueno, obviamente te deseamos éxitos, que los vas a tener, claro que sí, y aparte en una universidad como la de Salamanca, que bueno, brilla realmente la excelencia en lo que lleva la disciplina institucional y obviamente de educación, ¿no? De formación de los profesionales, sin lugar a dudas, Sí, ni hablar, y sobre todo, bueno, yo viniendo de una ciudad como Miramar, tan pequeña, estando en Salamanca, la verdad que es un orgullo increíble, no solo a nivel personal, sino también a nivel local, ¿no? Claro, de mi ciudad. Así que bueno, ¿cuándo estás partiendo hacia la universidad? Contanos. Bueno, estoy viajando hacia tierras españolas el miércoles que viene. Ah, ya. Faltan poquitos días. Sí. Y el máster empieza en octubre, la primera semana de octubre. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá en la universidad? El máster es desde octubre hasta junio.
Por esos meses voy a estar por Bueno, Salamanca. Está. Así que por eso. Bueno, muchos éxitos, mucha suerte en esta propuesta tan importante y tan particular que el agradecimiento obviamente a lo que es la Junta de Castilla y León, que te permite, ¿no es cierto?, llevar adelante este máster que va a ser muy importante en tu faz profesional. Te mandamos un cariño enorme a la distancia, María Pía Álvarez Mejías, gracias por estar con nosotros. Y para cerrar la charla, señoras y señores, con María Pía, la música de Castilla y León presente en el sol de nuestra España, y nosotros quedamos en línea privada. María Pía, no me cortes, gracias. Música, por favor, vamos. Levántate, morenita, levántate, resalada. Esto es el sol de nuestra España. Exactamente las 12:29 minutos en la República Argentina, ya perfilando las 12:30, 12:29 con 34 segundos, 17:29 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Reiteramos, ahora vamos con datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya datos que corresponden a la hora 12, 21 grados 2 décimas la temperatura, 56 el porcentaje de humedad, con el cielo parcialmente nublado. Si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a nuestra bella Madrid. En Madrid, en estos momentos, hay 26 grados 7 de temperatura. Así que bueno, les cuento algunas efemérides. Un día como hoy, 17 de septiembre, pero del año 1869, finaliza el primer censo nacional argentino durante la presidencia de don Domingo Faustino Sarmiento. También, en el año 2000, Lionel Messi llega a la ciudad de Barcelona para probarse en el Barcelona Fútbol Club, que dicho sea de paso, les voy contando, hablando del Barcelona, que en estos momentos ya van 52 minutos del Barcelona y el Elche. Recordarán que Tony Cabot comentó esto. Ya el Barça se impone por 3-0 al Elche. 3-0. Goles de Lewandowski, de Pay y obviamente otro más de Lewandowski. Con todo, realmente también. Bueno, también en 2006, un día como hoy, el futbolista Sergio Kun Agüero, nuestro argentino Kun Agüero, debutaba como titular en el Atlético de Madrid, y en el 2014 recordamos que nos dejó una gran actriz uruguaya que fue China Zorrilla, que tuve oportunidad de conocerla cuando en la calle Uruguay ella vivía pegadito a una radio una radio colega, y a veces la encontrábamos por la calle Uruguay disfrutando de ese lugar tan bellísimo en la zona norte de la capital federal. Bueno, vías de comunicación, señoras y señores, central de oyentes, porque 1:15 haremos el sorteo, 1:15, 1:10, el sorteo de 2 tarjetas e invitación de gentileza de Cangas del Narcea, mi querido amigo Carlos Ferré, así que una tarjeta para cada persona ganadora. Y atención, por el Buenos Aires celebra España, ya lo hemos dicho, 30 de octubre, domingo. Nini, por favor, vamos. Muy bien, tomen nota para participar, muy simple, últimos minutos, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y a través de las redes sociales en Instagram y Facebook van a encontrar ahí el videito, y ahí abajo se pueden también anotar, pueden participar, obviamente, dejan nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Así que algo muy importante, vamos a estar realizando diferentes sorteos de acá a fin de año, así Exacto. que a tener en cuenta. Prepárense. Totalmente, se pueden, es más, hasta agendar el número de la central de oyentes, 11 36 76 6100, y cuando hay algún sorteo, directamente ahí nos mandan y nosotros ya los anotamos. Exactamente, bueno, perfecto. Vamos con información antes de ir a la pausa comercial de nuestro programa. Les cuento que Alberto Núñez Feijóo invitó al presidente de España, Pedro Sánchez, a negociar las propuestas del Partido Popular
del PP con los matices que sean necesarios. El líder del PP ha avanzado que seguirán proponiendo al gobierno pactos y salvando votaciones cuando esté dividido. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa, pero en definitiva, bueno, hay un consenso político en el gobierno español de llevar adelante esta propuesta y teniendo en cuenta que se vienen las elecciones en España. Así que por eso, bueno, hablemos de Galicia, porque han sido seleccionados los 205 gallegos del exterior que van a participar en el mes de noviembre del programa Reencontros co Xacobeo. Ayer justamente la Secretaría General de Migración llevó adelante en su página, ya dio los listados definitivos de las entidades seleccionadas con la relación de personas participantes en este programa, algo que tiene que ver obviamente con Galicia, para las personas que son de más de 65 años de edad. 205 gallegos han sido seleccionados en este caso. Hablando de Galicia, bueno, Antonio Rodríguez Miranda, el secretario general de Migración, acompañó a miembros de la Asociación Centro Partido de Carballiño de Buenos Aires en la Argentina en la visita a la Catedral de Santiago, accediendo por la Puerta Santa. Una visita muy esperada, por cierto. Así que bueno, allí está Silvana Reynoso, quien preside el Centro Carballiño. Así que, bueno, enhorabuena que están disfrutando de esta propuesta tan particular y tan especial de estar en Galicia, compartiendo unas jornadas realmente que son muy, pero muy interesantes para la colectividad en la diáspora, colectividad gallega también. Por último, resaltamos que hace un año, recordarán, en Islas Canarias, en La Palma, bueno, un año del tema de la actividad volcánica que sin lugar a dudas cambió lo que es la morfología de esta isla. Lo charlamos la vez pasada con Liliana Acosta, quien preside el Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires. Bueno, una erupción volcánica justamente un 19 de septiembre había sorprendido a todos los habitantes de La Palma y bueno, una actividad sísmica, la lava, los gases, realmente complicado para la gente de Islas Canarias y bueno, ya ha pasado un año de toda esta situación que lentamente tratan de volver de alguna manera a la normalidad, para que lo tengan en cuenta. Bueno, amigos, hacemos una pausa comercial. Estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo y para todo el país. Esta radio con historia que vive el presente. Pausa comercial, ya en instantes estamos con ustedes. Muchas gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Migración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina.
Argentina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bueno, muy bien, acá estamos tratando de comunicarnos con Ernesto Arrega porque está en la ruta, está en el tránsito, viajando obviamente, así que bueno, anda allí por las rutas argentinas el hombre recorriendo, así que vamos a ver si lo podemos contactar. Mientras tanto, como este programa, este magazine, este gran magazine de colectividad española y sus descendientes en la Argentina, más lo que gusta la cultura española, la cultura argentina, la cultura europea, todo, porque tenemos italianos, portugueses, polacos, tenemos de todo. Bueno, realmente comparten con nosotros el programa, así que bueno, tenemos servicios, y uno de los servicios, como así es la quiniela, como son las cotizaciones, también son los calendarios de pagos para los jubilados y pensionados, eso es muy importante. Bueno, atención. Aquellos que cobran a través de la ANSES, a ver, que no superen los 48.729 pesos para esta próxima semana. A ver, que no superen esta cifra, los 48.729 pesos. Estas son las fechas de pago. Documentos que finalizan en 7 van a cobrar pasado mañana, lunes 19 de septiembre. Pasado mañana, lunes 19 de septiembre, documentos que terminan en 7. El documento que finalizan en 8 van a cobrar el martes 20. Documentos que finalizan en 9 el miércoles 21. ¿Estamos? Dicho sea paso, el martes 20 es el día del jubilado, y el miércoles 21 el día de la primavera. Vamos ahora con a ver qué superan esta cifra, que superan los 48.729 pesos. Estas son las fechas de pago. Documentos que finalizan en 0 y 1 cobrarán el jueves 22 de septiembre. Y documentos que terminan en 2 y 3 el viernes 23 de septiembre. Fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. Bueno, ha llegado el momento. Por algoritmo o con el sistema de minutos vamos a ver cómo es el tema, porque son muchos los oyentes que siguen llamando a la central de oyentes para estar en contacto con nuestro programa porque quieren participar de la propuesta de la fiesta del ramo de cangas de Narcea. Es así, Mili Dipsa, eso sí, ¿no? Vamos. Así es. Vamos a explicar ahora ya en unos minutitos. Vamos a hacer a través del algoritmo, que es un sitio web que con la inteligencia artificial selecciona a 2 ganadores, así que para tener en cuenta, nosotros después los subimos en las redes para que ustedes vean, así que para que, bueno, aquellos que se quieran conectar a Facebook, a Instagram, tienen la oportunidad de ver cómo hacemos el sorteo. Así que ahora para tener en cuenta también lo siguiente, aquellos que están interesados y dicen, bueno, quiero ir con más personas, les voy a pasar bien toda la información. Están preguntando. Así es. Sí. El evento es mañana, domingo 18 de septiembre, a las 13:30 horas en el centro Cangas del Narcea, y es por la fiesta del ramo. Así que para tener en cuenta, tomen nota, les paso la dirección, es Beruti 4643. Repito, Beruti 4643. Las reservas las pueden hacer al siguiente número: 4773-7643. Vuelvo a repetir, 4773
7643. Muy simple. O si no, también pueden por correo a cangasbaires@yahoo.es. Repito, cangasbaires@yahoo.es. Mañana es la fiesta del ramo en Cangas del Narcea, así que la verdad que está muy, muy interesante la propuesta que están realizando. Sí, porque hay gente que está llamando que, bueno, no obstante, querían ver la posibilidad de que si no ganaban, poder concurrir. Así que, bueno, ahí tienen la propuesta. Totalmente, va a haber fiambres surtidos, carré de cerdo relleno, pollo a la parrilla con papas y batatas, postre, helado, café, vino, gaseosas, agua. Va a haber obviamente también el tradicional baile familiar, obviamente conjuntos de baile y gaitas raíces asturianas. Así que la tarjeta sale 2.800 pesos. Exacto, y qué bien que se come, y se van a divertir realmente. Totalmente. Así que repito, aquellos que se quieran inscribir todavía al concurso, al sorteo, estamos con unos minutos todavía, así que 11, bueno, tenemos un par de minutos. Bueno. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y si no, a través de Facebook o Instagram nos buscan como El Sol de Nuestra España. Perfecto, bueno, muy bien, Mili. Ya hemos pasado la cotización del dólar, también la tercera edad, la quiniela, estamos ya más o menos al día. Así que, bueno, antes que nada quiero agradecer a la gente del Ministerio de Turismo de la Nación que nos han invitado. Les digo la verdad, éramos el único medio español que estuvimos el día lunes, le cuento esto a la audiencia, el día lunes estuvimos en el barrio de Palermo, ahí en la calle Godoy Cruz, así que estuvimos ahí en una propuesta muy importante, muy interesante, por cierto, que tiene que ver con España y con Argentina. Fue una propuesta muy, muy interesante, la segunda edición de Binómico, Congreso Gastronómico Iberoamericano, presente la Argentina y también la gente de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación de Huelva y lo que es Andalucía, España. Así que bueno, y fuimos el único medio que tuvimos en este caso por la colectividad presente, colectividad española, claro, también. Había otros medios, pero de la Argentina, mi querido amigo Agustino Álvarez Parisi también estaba presente, así que por eso. Así que bueno, quiero agradecerle en este caso a quien es la secretaria de Promoción Turística de la Nación, a Yanina Martínez, que nos ha hecho la invitación también. Así que bueno, y a propósito de todo esto, este próximo lunes quiero destacar que va a estar una muy buena propuesta que es Gustar. Gustar tiene que ver con la gastronomía argentina, se va a llevar a cabo en la calle Carlos Pellegrini al 1289, que tiene que ver con cocinas regionales de la Argentina, también del campo a la mesa. Así que bueno, obviamente desde ya el agradecimiento a la gente del Ministerio de Turismo y Deportes, Ministerio de Cultura, de Economía, a la gente de Argen INTA, a querido Juancito también. Bueno, realmente una excelente propuesta para compartir. Bueno, separador mediante, vamos a compartir el momento del deporte también con nuestro querido Roberto La Rosa. Vamos que venimos, Nico, por favor. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Esta radio con historia y que vive el presente. Y lo tenemos en línea, claro que sí, porque tiene con toda la actualidad Argentina. Antes que nada, no más personas para el sorteo. No más personas para el sorteo de estas dos tarjetas para ir al almuerzo de mañana en la institución, en el Centro Cangas de Narcea. No más llamados porque ya todos los que se han comunicado sábado pasado, toda la semana y hoy entran en el sistema de algoritmo, en el sistema electrónico de algoritmo, y se darán dos ganadores. Así que no más llamados, por favor, porque ya cerramos, son 12:47 y tenemos que cerrar el programa en tiempo y forma. Pero bueno, vamos a hablar de la actualidad argentina en el deporte, porque para charlar de esos temas y mucho más, lo tenemos a mi querido amigo Roberto La Rosa. Hola, Robert, ¿cómo va? Buen mediodía, bienvenido. ¿Qué tal, Castro? ¿Cómo te va? El gustazo enorme de estar con vos y con toda la gente ahí de Radio del Pueblo, especialmente en una semana que cambia la vida. ¿Cómo en una semana se puede cambiar futbolísticamente la vida, no? Sí. Hablo de Boca y de River, ¿no? Sí, Dos sí. realidades que
eran distintas, que era sobrada la actitud mucho más importante de River en cuanto futbolísticamente hablando, frente a un Boca que no conseguía muy bien el rumbo. Sí. Pero bueno, las cosas se dieron vuelta, Ibarra está mucho más firme después de ganar el Clásico, revivió con goles y también le da la posibilidad a Ibarra de perpetuarse en el cargo, el tema en este caso de Benedetto haciendo los 2 goles en lo que fue la semana, una semana muy importante para Boca, de que dio 2 grandes triunfos frente a un River. ¿Vos te acordás, Cacho, que hace un rato largo que venimos hablando que Gallardo está confundido? Sí, sí señor, sí ¿Vos señor. te acordás de un par de... Porque tengo mucha información de lo que es la parte de adentro de River. Sí. Y la parte de adentro de River me dice que hasta en algún momento no están tan bien con Gallardo. Es decir, una cantidad enorme para ellos de capricho, se compran jugadores que no rinden, claro. Se compró a este muchacho colombiano que todavía no da la talla del equipo de River. El Colibrí, ¿no? El Colibrí Borja. Claro, no. Sí. Se pagan 9 millones de dólares, una barbaridad en un mercado en el fútbol argentino que es realmente que es realmente muy pobre, ¿no? Apostando a una Copa Libertadores, apostando a lo que viene, pero yo creo que vuelvo a reiterar, y te digo más, Cacho, sí. Por idiosincrasia, yo por un largo tiempo no concretaría en el fútbol argentino traer a jugadores colombianos. Claro, sí, entiendo. Sí, por alguna, no quiero hablar, no puedo hablar muchas veces en algo que no tengo realmente muy confirmado, pero es muy distinta la vida que viven en función de los argentinos. Claro, sí. Es decir, vamos a ser claros, porque yo estuve con 2 amigos tuyos, como fue Dante Sabatarelli como de Renzi, estuvimos varias veces en Barranquilla con la selección argentina. Sí, señor. Los muchachos están acostumbrados al trago, a la rumba, a vivir bien. Las mujeres. Claro, ¿viste? Sí. Y otras cositas más, ¿viste? Y algunas cositas más que son complementos. Claro. Porque vos no sé si te acordás alguna vez, Cacho, cuando algún jugador colombiano se lesiona, medio raro, y te dicen que no puede jugar el fin de semana. Sí, es cierto. Yo quisiera dudar de esa actitud física por otra adicción. Sí. Estamos hablando de este tema, fundamentalmente. Y un tema, vos fijate lo relacionado. Vos fijate como en Latinoamérica realmente se trata a la mujer de otra manera. Es cierto. Sí, señor. Vamos a decir Villa, suponete. Vamos a decir Villa, un trato latente. Yo te puedo asegurar, Cacho, porque yo he recorrido por el fútbol toda Latinoamérica y he relatado en muchos lugares y he estado en muchos lugares. Como la violencia de género se ejerce en muchos países de Latinoamérica. Es cierto. Muchísimo. Sí, señor. Y vos te das cuenta que después vienen acá y no rinden, juegan lento, es otro fútbol, es otra dinámica, es otro profesionalismo. Vamos a decir la verdad. Qué sé yo, los Bermúdez, no sé, los Yepes, hay un montón de jugadores que han rendido bien colombianos en Argentina. Pero me parece que es un momento para parar la pelota y pensar que los extranjeros hay que codificar mucho al jugador para traerlo acá. Y pasa esto con River. Claro. Pasa con River. Claro. Pasa con River que este muchacho de 9 millones, es decir, vamos a decir la verdad, vendés una fortuna al número 9, pero después te gastás 9 millones en un tipo que te hizo un gol y que no se sabe qué va a pasar. Roberto, mira, yo te digo una cosa, yo cuando veo los dos bancos, tanto el de River, los 2 bancos de jugadores, tanto el de River como el de Boca, hago de cuenta que veo 2 instituciones bancarias, directamente. Claro. Con la plata que hay en esos jugadores. Aparte la plata que hay, la plata que se malgasta, porque Gallardo a los 3 o 4 partidos que no anda bien, no liquida, lo saca del circuito. Exactamente. Entonces, te digo cómo es el tema porque yo alguna vez jugué. Vos sos jugador, vos confiás en el técnico, si él te dice las cosas claras. Vos fíjate lo de Gorosito de Gimnasia, un tipo muy simple. Esto es así, muchacho, así, vamos a jugar así, vamos a jugar atrás. Si al técnico te entienden, la cosa sale fácil. Exacto. El Gallardo anterior. Si al técnico no lo entienden, este Gallardo que duda en la formación, que nunca confirma a los jugadores, que hasta ahora lo que no hizo nunca, pone jugadores lesionados a jugar. Claro, sí. Es decir, si él está confundido, confunde a todos. Claro. Vos lo primero que haces en la cancha cuando no sabes las cosas, mirás al técnico. Es cierto. ¿Vos te diste cuenta en los últimos partidos de Gallardo cómo está? La cara. Sí, más bien. No resuelve nada, no tiene resolución en la cara y en el gesto que tiene sobre los jugadores. Entonces pasa esto. Y por otro lado, vos fíjate que hasta debió mucho más canchero, mucho más
adecuado a Ibarra ganando 2 partidos en el banco. Sí, sin lugar a dudas. Robert, y a propósito de River, de Boca, todo, bueno, mañana justamente un buen partido entre San Lorenzo, que sigue la colectividad, y River Plate a partir de las 15:30 mañana, es así, ¿no es cierto? Sí, si hay algo que tiene San Lorenzo, que anda bien en los clásicos. Ajá, bien. Y más en esta época con Insúa. Bien. También anda muy bien con los clásicos. Vos sabés que históricamente San Lorenzo es el que más le ganó a Boca, por ejemplo, en una de las estadísticas. Habrá que ver, Insúa tiene un equipito que lo está moldeando y que sabe a qué juega. Frente a este River que tiene gran confusión. Entonces habrá que ver qué pasa con todo esto. Sí. Y estoy observando, disculpa que te interrumpo, porque mañana, por ejemplo, Unión Independiente, que bueno, es que si yo... Independiente el lunes, perdón. Está levantando, está agarrando confianza. Falcioni. Fernández es un buen jugador. Claro. A mí me parece que es un buen jugador. Decir que es un chico que se hace muchas oportunidades y erra también muchas oportunidades. Si no, este tipo estaría jugando en Europa, en otro lado. Algunos jugadores se van amansando, se van poniendo a tono con lo que van entendiendo a Falcioni. Falcioni entendió que Independiente es un grande y tiene que jugar 10 metros o 15 metros más adelante de la cancha. Y bueno, así está la realidad, ¿no? Así está la cosa. Y especialmente, bueno, hay que decir que Independiente y San Lorenzo son equipos eminentemente de la colectividad española, ¿no? Sí, Independiente, San Lorenzo, sí. Y mañana Boca Huracán, bueno, vamos a ver qué pasa porque están los dos bien rankeados en la tabla, ¿viste? Uno con 35 y el otro con 33, ¿no es cierto? El globito con 33. Sabés que está el peligro. Vos fijate los tucumanos, cómo bajaron mucho lo que significa su performance. Su historia futbolística, su performance en el último tiempo. Sí. Vamos a ser claros, estamos todos los que estamos ahí arriba, suponete, en la época, en un par de fechas anteriores. Exacto. Argentino, Atlético de Tucumán, Gimnasia, todo lo demás. No pasa nada, pero se arrima Boca ahora allá arriba. Claro. Entonces vos ya tenés otra temática. Estos muchachos no juegan para sumar puntos. Boca no juega para sumar puntos. Boca juega para ser campeón. Exactamente. Y River también. Exacto. Entonces esta es la realidad. Esta es la realidad. Cuando hay un grande que se te pone arriba... Claro. Y te empieza a caminar el boche y comenzás a flaquear, ¿no? Exactamente. Bueno, Robert, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, che? Sí, me parece bárbaro, Cacho, que tengan... Y voy a venir con un añito más allá, esta es la historia, ¿no? Claro, porque mañana cumplís años, pero no digamos los años, pues sos un pebete del barrio latino. No, porque me bajás el peligre. No, por favor. Y yo soy un tipo que realmente hacía algo que me gusta jugar y eternamente es el chinchón. Bien. Y en el chinchón pegué un par de -10 últimamente. Vamos, usted juega en primera, mi amigo. Usted juega en primera, Robertito. Así que, y actualidad argentina, siempre en primera, como corresponde. Muy bien. Realmente muy bien. Con todo, y quiero mandar un abrazo grande y gracias también por intermedio tuyo a Ernesto Arriaga, porque ya tuvo un fenómeno. Se escuchó mucho acá en la costa. Todos los consejos que da es porque somos muy sanos, teniendo en cuenta que acá se vive esencialmente del turismo y de la ruta, ¿no? Claro, sí señor, exactamente. Así que, bueno, Robert, nos reencontramos el sábado que viene, ¿te parece? Abrazo grande, Cacho, y besos a las chicas también. Gracias, un beso grande, Robertito, cuídate, querido, gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte, como siempre, bueno, nos va acompañando su majestad, el pasodoble como cortina musical en el programa, rapidito, vamos viendo, a ver, tenemos ya para hacer el sorteo, Mini, ¿han metido todo en la maquinita? Ya están todos cargados los datos. Bien, acá, bueno, suerte para todos aquellos que han participado, mucha suerte para todos, solamente 2 tarjetas hay, una para cada persona. Aquel que gane y quiere ir con algún acompañante, bueno, se tiene que comunicar con la institución y llevará un acompañante y bueno, obviamente ganará la tarjeta el invitado en este caso. Pero a ver, hay ganadores, ganadoras, ¿qué tenemos? Vamos. En 3, 2, 1. ¿Estamos? Está cargando. Esperen un segundo. Perfecto, ahí está. ¿Salió? Muy bien. 2 ganadores, ganadoras. 2 mujeres. Así Opa, es, mira 2 vos. mujeres. Bueno, a ver, ¿quién es ganadora en este caso? Vamos con la primera, a ver, vamos. Amparo de Ramos Mejía, Amparo, documento terminado en 564.
564, repito, Amparo de Ramos Mejía, documento terminado en 564. Reitero, Amparo de Ramos Mejía, documento que finaliza en 564, la primera ganadora. Vamos con el segundo o la segunda en este caso. Muy bien, Matilde de Aedo, repito, Matilde de Aedo, documento terminado en 000. Matilde de Aedo con documento terminado en 000, para jugarlo con Riverito a la quiniela, Sí, así que bueno, así que ahí para tener en cuenta, hoy fueron 2 ganadoras. Amparo Ramos Mejía y Matilde de Aedo, a ver. Ahí estamos, se tienen que comunicar a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Se pueden comunicar cuando termina el programa y ahí nos pasan bien todo el documento completo. Una cosa para tener en cuenta. Sí. Vamos a seguir haciendo sorteos, así que a no perder las esperanzas. Exacto. No ganaron hoy, pueden ganar más adelante porque estamos organizando muchos sorteos de acá a fin de año. Como le decía justamente a uno de los oyentes que se comunicó, bien. Ahora sí, nos animamos a hacer más sorteos para que ustedes salgan. Antes capaz que con el tema de la pandemia claro. No nos animábamos tanto, pero ahora sí, así que para tener en cuenta, para que empiecen a salir un poquito y se diviertan ahora que viene también la primavera y el verano. Exactamente, bueno, así muy que bien. Felicidades de nuevo, Amparo de Ramos Mejía, documento terminado en 564, Matilde de Aedo, documento terminado en 000. Recuerden que se ganaron entradas para lo que es el Centro Cangas del Narcea, la fiesta del ramo, mañana domingo 18 de septiembre, 13:30 horas, en Beruti 4643, Capital Federal. Repito, Beruti 4643, Capital Federal. El número de teléfono, por si se quieren comunicar también al centro, es 4773-7643. Perfecto, Mili, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, recuerden comunicarse al 11 36 76 6100, que es el número de la central de oyentes de nosotros. Perfecto, bueno, nos vamos despidiendo con su majestad el paso doble, este cocidito madrileño. Amigos, nos vamos, fin de semana interesante del pronóstico del tiempo. Así que va a llover recién mañana por la noche. Así que, amigos, quien les habla, Oscar Di Profio Bernardis, les digo gracias por compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España. Hasta aquí fue El Sol de Nuestra España, edición federal. Volvemos, Dios mediante, el próximo sábado, minutos después de las 10. Gracias a todos, buen fin de semana, buena vida, chao.